Cuando Valeria cayó de rodillas en medio del jardín, Sebastián pensó que iba a pedirle un favor, pero lo que oyó después lo dejó sin aire. La mañana había empezado como tantas otras en la mansión Montealegre, limpia, silenciosa, demasiado ordenada para parecer viva. Desde el ventanal de su oficina, Sebastián observaba cómo la luz se extendía sobre los senderos de piedra, las bugambillas recortadas con precisión y las fuentes pequeñas que rodeaban el patio central. Todo estaba en su sitio, todo funcionaba, y sin embargo, nada conseguía llenar esa sensación hueca que lo acompañaba desde hacía años. Tenía una fotografía vieja entre los dedos. No era una imagen elegante ni enmarcada para impresionar a nadie. Era una foto gastada, doblada en una esquina, con los bordes ya blanqueados por el tiempo. Catalina sonreía en ella con esa naturalidad que él nunca volvió a encontrar en otra mujer. No llevaba joyas visibles, ni pose teatral, ni esa rigidez que suelen tener las fotos de familia. Solo estaba ahí, de pie, con el cabello suelto y la mirada tranquila, como si el mundo todavía no hubiera aprendido a romperla. Sebastián la sostuvo un momento más de lo necesario. Después abrió el cajón del escritorio y la dejó dentro, con cuidado, como si guardar esa fotografía fuera lo único que le quedaba de una vida que ya no tenía arreglo. Afuera, en el jardín, los empleados iban y venían con la rutina de siempre. Uno regaba las plantas junto al muro norte, otro limpiaba las hojas caídas cerca de la piscina. Dos jardineros conversaban en voz baja junto a los rosales. Había movimiento, sí, pero era un movimiento contenido, casi respetuoso, como si todos supieran que la casa pertenecía a alguien que había aprendido a no hacer preguntas sobre el pasado. Sebastián apoyó una mano sobre el borde del escritorio. No pensaba en Catalina todos los días. O al menos eso se repetía. Tenía reuniones, contratos, llamadas, viajes, cuentas que revisar y decisiones que tomar. Su mundo seguía funcionando con la precisión de una maquinaria cara. Pero había mañanas como esa en que el silencio de la mansión se parecía demasiado al de una habitación vacía después de una despedida. Y entonces lo único que quedaba era mirar hacia afuera y fingir que el vacío no tenía forma. «Señor Montealegre», dijo una voz a su espalda. «Disculpe la interrupción». Sebastián levantó la vista. Era Valeria. Entró con una carpeta en las manos, bien vestida, sobria como siempre. No llamaba la atención por exceso, sino por esa clase de elegancia silenciosa que no necesita adornos para notarse. Llevaba meses trabajando a su lado y siempre había cumplido con una eficacia impecable. Nunca se equivocaba en los horarios, nunca hablaba de más, nunca imponía su presencia. Pero había algo en ella que Sebastián había registrado desde el primer día. Una tristeza discreta, muy bien escondida, como si el cansancio ya se hubiera instalado en su cuerpo antes de que él tuviera tiempo de preguntar por qué. «¿Qué pasa?», preguntó él, dejando la foto donde estaba. Valeria dio un paso más adentro, pero no avanzó del todo. «Los documentos del proyecto por ya están listos. Solo faltan unas firmas suyas para enviarlos antes del mediodía». Sebastián asintió sin mirar la carpeta. «Déjalos ahí». Ella obedeció, pero no se fue enseguida. Se quedó un segundo más de pie, con la mano todavía sobre el borde de la carpeta, como si estuviera decidiendo algo que no había previsto decir. Él notó esa pausa. También notó la rigidez de sus hombros, el leve temblor en su mandíbula, el modo en que evitaba sostenerle la mirada. «¿Hay algo más?», preguntó Sebastián. Valeria negó muy despacio. «No, es solo», tragó saliva. «Nada, perdón». Se dio media vuelta para salir. Y fue entonces cuando Sebastián escuchó la puerta del jardín abrirse detrás de ella. No le dio importancia de inmediato. Pensó que tal vez uno de los jardineros necesitaba algo, o un mensajero, o el encargado de mantenimiento. Pero Valeria se detuvo en mitad del camino, como si ese sonido le hubiera pasado por dentro. Volvió a girarse. «Señor Montealegre», dijo con una voz más baja, más frágil. «¿Podría venir un momento afuera?». Él la observó con extrañeza.
Ahora, Valeria asintió una sola vez. Es importante. Sebastián dejó la pluma sobre el escritorio. Había algo en su tono que no encajaba con una simple cuestión laboral. No era la voz de una asistente pidiendo autorización. Era otra cosa, algo más apretado, más desesperado. La siguió sin discutir. Salieron de la casa por la puerta lateral que daba al jardín principal. El aire estaba tibio, con ese olor a tierra húmeda y hojas recién cortadas que siempre quedaba después del riego. Los pájaros se movían entre las ramas altas de los árboles, y a lo lejos se oía el ruido suave del agua cayendo en la fuente central. Todo parecía normal, casi demasiado normal para la tensión que Valeria arrastraba en silencio. Sebastián caminó unos pasos detrás de ella. «Valeria, si es por los documentos, eso puede esperar». Ella no respondió. Siguió avanzando por el sendero de piedra hasta llegar al centro del jardín, donde la sombra de un árbol grande formaba un semicírculo sobre el césped. Allí se detuvo. Sebastián hizo lo mismo. Entonces, por fin, Valeria se volvió hacia él, y lo que vio lo desconcertó. Tenía los ojos llenos de lágrimas. No una lágrima suelta, no un gesto contenido. Lágrimas de verdad, de esas que no se pueden ocultar por más tiempo. Su respiración iba demasiado rápida, como si hubiese estado aguantando el aire desde hacía varios minutos. Y antes de que él pudiera decir algo, antes de que alcanzara siquiera a preguntarle qué ocurría, Valeria bajó la vista al suelo. Luego se arrodilló, así, sin aviso, sin ceremonia, sin dignidad aparente, aunque en realidad lo que más dolía era precisamente eso, que una mujer como ella tuviera que doblarse de esa manera para pedir ayuda. Sebastián se quedó inmóvil. Durante un segundo no entendió lo que estaba viendo. Pensó que quizás se había mareado. Pensó que había tropezado. Pensó cualquier cosa menos lo que en verdad estaba pasando. «Valeria», dijo, dando un paso hacia ella. «Levántese». «¿Qué hace?» Pero ella no se levantó. Se quedó de rodillas sobre la hierba, con las manos apretadas una contra la otra, temblando. Los hombros le subían y le bajaban con cada respiración rota. Tenía el rostro húmedo, la boca entreabierta y una expresión de agotamiento absoluto, de esas que no se fingen ni se maquillan. Desde la terraza, dos empleadas que llevaban flores frescas se quedaron quietas. Un jardinero detuvo la manguera. Otro miró hacia la escena con el ceño fruncido, sin atreverse a acercarse. El silencio empezó a expandirse por todo el jardín como una mancha lenta. Nadie hablaba. Nadie sabía qué hacer. «Por favor», dijo Valeria al fin, con la voz quebrada. «Por favor, no me deje sola con esto». Sebastián frunció el ceño. «¿De qué está hablando? Levántese ahora mismo». Ella negó con la cabeza, una vez, luego otra. Las lágrimas caían sobre el césped y se le quedaban en la barbilla antes de perderse entre la tela oscura de su falda. «No puedo más», susurró. «Ya no puedo». El tono de esa frase hizo que a Sebastián se le tensara el pecho. No era una escena teatral. No era una mujer buscando llamar la atención. Era algo mucho peor. Era el colapso de alguien que ya había resistido demasiado tiempo sola. Él se agachó un poco, intentando verla mejor. «Valeria, míreme». «¿Qué ocurre?» Ella alzó el rostro apenas unos centímetros. Tenía los ojos enrojecidos. El maquillaje se le había corrido de forma discreta, dejando ver el cansancio real de su cara. Sebastián notó por primera vez las ojeras marcadas, la piel pálida, la delgadez de las manos, esa rigidez en la boca que a veces tienen las personas que llevan días sin dormir bien. «Mi hija», dijo ella. «Solo eso». Sebastián no dijo nada. Esperó. Valeria tomó aire, pero el aire no le bastó. Volvió a intentarlo. «Está enferma. Muy enferma». Él siguió en silencio. «Necesita una cirugía urgente», continuó ella hablando cada vez más despacio, como si cada palabra le costara físicamente, «y yo no tengo con qué pagarla». A un lado, una de las empleadas se llevó una mano a la boca. Nadie más se movió. Sebastián sintió que el ambiente entero cambiaba, pero no habló todavía. Quiso estar seguro de haber entendido bien antes de responder. «¿Su hija?»
Valeria cerró los ojos un instante y cuando volvió a abrirlos ya tenía el llanto desbordado. Sí, Lucía es mi niña. Su voz se rompió en la última palabra. Sebastián se incorporó despacio, mirando alrededor casi sin darse cuenta. Los empleados seguían allí, quietos, sin saber si apartar la mirada o quedarse. La manguera seguía abierta en algún lado, perdiendo agua sobre la tierra. Una hoja cayó desde el árbol más cercano y aterrizó cerca de la rodilla de Valeria. El contraste era absurdo, demasiado cotidiano para una escena así. ¿Desde cuándo pasa esto?, preguntó él con una calma que no sentía del todo. Valeria respiró hondo, pero el aire volvió a traicionarla. Semanas, dijo, tal vez más. He intentado resolverlo sola. He pedido dinero, he vendido cosas. He hablado con gente, he ido a bancos, a conocidos, a todos lados. Pero no alcanza. Nunca alcanza. Se pasó una mano por la cara, intentando limpiarse las lágrimas sin éxito. Los médicos dijeron que si no la operan pronto, su corazón puede fallar en cualquier momento. Sebastián no respondió enseguida. Miró a Valeria arrodillada frente a él. Una mujer que hasta esa mañana había llevado su trabajo con una compostura impecable. Una mujer que jamás levantaba la voz, que jamás pedía nada, que siempre parecía tenerlo todo bajo control. Y ahora estaba ahí, en medio del jardín, rota de una forma que no combinaba con la imagen que él se había hecho de ella. Eso fue lo que más lo descolocó. No la súplica, no el llanto, la caída, porque nadie cae así de rodillas por algo pequeño. ¿Por qué no me lo dijo antes?, preguntó, y la pregunta salió más dura de lo que quería. ¿Por qué esperó tanto? Valeria bajó la mirada. Porque usted tiene su vida, sus problemas, sus empresas. Yo no quería traer esto aquí. Pensé que iba a poder resolverlo. Pensé que todavía tenía tiempo. Hizo una pausa. Las palabras le salían entrecortadas. Pero no lo tengo, ya no lo tengo. Sebastián apretó la mandíbula. Había algo en ella que no le permitía reducir aquel momento a una simple solicitud de ayuda. No era solo dinero, él lo veía, aunque todavía no supiera exactamente qué era. Valeria, dijo al fin, esta vez con un tono más suave. Levántese, hable conmigo bien. Ella obedeció con una lentitud dolorosa. Sus piernas temblaban al ponerse de pie y tuvo que apoyarse un segundo en sí misma para no volver a caer. Una de las jardineras se acercó discretamente y le ofreció un pañuelo sin decir nada. Valeria lo aceptó con un gesto de gratitud casi automático. Sebastián la observó con atención, más de la que pensaba darle. «Quiero entenderlo», dijo él. «Dígame exactamente qué necesita su hija». Valeria se secó la cara con el pañuelo, aspiró con dificultad y trató de recuperar algo de orden en la voz. «Necesita una cirugía cardíaca especializada. Ya está en el Hospital San Rafael. Los médicos dijeron que no pueden seguir esperando, que hay riesgo de...». Se detuvo, tragó saliva, «de que no llegue a tiempo». El nombre del hospital le sonó a Sebastián como un eco distante. San Rafael. Había estado allí antes, no por negocios, por algo peor. Una visita antigua, de esas que dejan una marca que no se ve desde afuera. Valeria continuó hablando, aunque cada frase parecía sacarla más de equilibrio. «Mi hija tiene 8 años. Es pequeña. Apenas entiende lo que pasa. Me pregunta si va a mejorar y yo le digo que sí». Su voz se quebró otra vez. «Y luego salgo de la habitación y siento que le estoy mintiendo». Nadie habló. Un jardinero bajó la cabeza. Otra empleada se limpió discretamente la cara con el dorso de la mano. El jardín entero se había convertido en una especie de pausa incómoda, como si el lugar mismo estuviera reteniendo el aire. Sebastián sintió una presión extraña en el centro del pecho. No era lástima superficial, tampoco compasión fácil, era algo más antiguo, más real. La clase de dolor que aparece cuando uno reconoce el miedo en la voz de otro porque ya lo escuchó antes, en otra parte de la vida. Pensó en Catalina, en los días en que el mundo parecía demasiado grande para sostener una sola desgracia, en lo que fue perder a alguien sin poder hacer nada para evitarlo. Y por un instante, solo por un instante,
Tuvo la sensación de que el suelo bajo sus pies volvía a ese mismo lugar. Valeria se quedó callada. Había dicho lo esencial y ahora parecía esperar una sentencia. Sebastián dio un paso hacia ella. ¿Cuánto falta para la cirugía? Mañana. O, si fuera posible, esta misma noche. Pero el hospital no puede mover nada sin el pago. Otra vez ese silencio, denso, cerrado. Sebastián miró el rostro de Valeria. No había orgullo ahí ya. No quedaba nada de la mujer serena que llegaba cada mañana con la agenda organizada. Solo una madre exhausta, empujada al borde por el miedo. ¿Y cuánto cuesta? Valeria le respondió con la voz más baja que había usado hasta entonces. Dijo la cifra. Sebastián no reaccionó de inmediato. No porque le pareciera poco, sino porque entendió al instante lo absurdo que debía sentirse para ella pedir algo así. Una suma que, para alguien como él, era un problema administrativo. Para Valeria, en cambio, era una pared. ¿Eso es todo?, preguntó él, no por desprecio, sino por necesidad de confirmar. Ella asintió, avergonzada. Sí, señor, solo eso. Sebastián miró hacia la casa, luego al jardín, luego de nuevo a Valeria. Había en su cara una expresión muy difícil de leer. No era dureza, no era rechazo. Era esa pausa extraña de quienes todavía están acomodando una verdad demasiado grande para aceptarla de golpe. Los empleados observaban sin esconder ya la sorpresa. Uno de ellos bajó la vista en cuanto Sebastián giró un poco la cabeza. Nadie quería interrumpir, nadie quería ser el primero en respirar demasiado fuerte. Valeria, dijo él al fin, ¿usted pensó que yo iba a dejarla así? Ella abrió los ojos, confundida. Tal vez no esperaba esa pregunta. Tal vez esperaba otra cosa, una negativa, una condición, una revisión fría del caso, pero no eso. No lo sé, respondió con honestidad, casi en un susurro. Solo sé que no tengo a dónde más ir. Esa frase quedó flotando en el aire. No tengo a dónde más ir. Sebastián sintió que algo, muy adentro, se movía con fuerza. No era una emoción estruendosa. No era una revelación épica. Era más bien una grieta, pequeña, silenciosa, pero suficiente para hacer entrar luz en un sitio que llevaba demasiado tiempo cerrado. Cruzó los brazos por un instante como si quisiera ordenar sus pensamientos. «Venga conmigo», dijo. Valeria lo miró sin comprender. «¿A dónde?» «A mi despacho. Vamos a hablar de eso bien, sin este circo alrededor». La palabra no sonó cruel, pero sí definitiva. Sebastián no soportaba las escenas expuestas demasiado tiempo. Prefería la claridad, las cosas dichas de frente, los hechos sobre la mesa. Sin embargo, cuando dio un paso para avanzar, Valeria no lo siguió. Se quedó quieta. Él volteó. «¿Qué pasa ahora?» Valeria respiró hondo. La costura de su compostura estaba a punto de romperse del todo. Y se notaba. «Hay otra cosa», dijo. Sebastián frunció el ceño. «¿Otra cosa?» Ella asintió, pero tardó en hablar. Parecía buscar valor en algún sitio invisible. «No debería haberle pedido esto frente a todos. Lo sé, pero...» Bajó la mirada. Ya no podía seguir esperando el momento correcto. Sebastián no respondió. Esperó. Valeria apretó el pañuelo entre los dedos. Estaba temblando otra vez. «Si no hago esto hoy, mañana puede ser tarde». Él no dijo nada, solo la observó. Sintió que la tensión aumentaba, como si el jardín entero supiera que algo venía y nadie quisiera ser el primero en nombrarlo. Valeria alzó la vista por fin, y en sus ojos había una mezcla peligrosa de miedo, culpa y determinación. «Mi madre dejó algo para usted», dijo. Sebastián permaneció inmóvil. No entendió de inmediato lo que acababa de escuchar. O quizás sí, pero no quiso entenderlo. A veces el cuerpo tarda más que la mente en aceptar una verdad. Sobre todo cuando esa verdad viene envuelta en silencio y en años perdidos. «¿Su madre?», repitió él. Valeria asintió. Sí, el nombre no lo dijo todavía. No aún, solo dejó que el aire se tensara un poco más. Sebastián la miró fijo, esperando la continuación. Los empleados seguían en sus puestos, fingiendo que no escuchaban, aunque era obvio que nadie había sido capaz de apartarse de allí. El jardín entero parecía inclinado hacia esa conversación, como si también contuviera la respiración. Valeria tragó saliva,
y antes de revelar una sola palabra más, levantó una mano temblorosa hacia el bolsillo interior de su abrigo, donde guardaba algo que Sebastián todavía no podía ver. Algo que había permanecido oculto durante años. Algo que, por la forma en que ella lo sostenía, no era solo un objeto, era una puerta, y cuando por fin la sacara a la luz, ya nada volvería a ser igual. Sebastián aceptó pagar la cirugía. Pero entonces Valeria pronunció un nombre que él no había escuchado en décadas. Catalina. La frase quedó suspendida entre los dos, como si el jardín hubiera dejado de respirar. Sebastián no reaccionó de inmediato. La vio ahí, frente a él, todavía con los ojos húmedos, todavía temblando, y por un segundo no supo si acababa de pedir ayuda o si acababa de abrir una puerta que llevaba años cerrada con llave. «¿Qué dijiste?», preguntó al fin, aunque ya había escuchado perfectamente. Valeria bajó la mirada. Sus dedos apretaban el pañuelo con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. «Nada. Perdón, no era el momento». Pero Sebastián ya no estaba mirando el jardín. Tampoco a los empleados, que seguían inmóviles a unos metros de distancia, fingiendo discreción con esa torpeza inevitable de quien presencia algo demasiado íntimo. En su cabeza, una sola palabra seguía repitiéndose con una claridad incómoda. Catalina. La conocía demasiado bien como para no reconocerla en cuanto la oyó. No hacía falta que Valeria lo explicara todavía. Ese nombre pertenecía a una parte de su vida que él había intentado guardar lejos de todo, como se guarda una herida que nunca terminó de cerrar. Y ahora estaba ahí, de golpe, dentro de la boca de una mujer rota. Sebastián dio un paso hacia ella, esta vez más despacio. «Valeria, míreme». Ella obedeció con una resistencia mínima, como si ya no le quedaran fuerzas para seguir evitando el momento. «Quiero entender qué tiene que ver Catalina con esto». Valeria inhaló hondo, luego exhaló y el aire le salió temblando. «Todo», dijo apenas. No explicó más. No podía, o no aún. Se notaba en la forma en que evitaba sostenerle la mirada, en la manera en que se obligaba a mantenerse erguida a pesar del cansancio que ya le pesaba en los hombros. Sebastián vio de pronto algo que antes había estado allí y que él, ocupado como siempre en sus propias urgencias, no había querido mirar. La delgadez excesiva de sus manos, el cansancio clavado alrededor de sus ojos, la tensión de una mujer que había pasado demasiado tiempo haciendo de entera. El silencio se alargó. Entonces Sebastián soltó el aire y señaló la puerta de la casa con un gesto breve. «Vamos adentro». Valeria dudó. «No quiero causar más espectáculo». «Ya lo causó», respondió él, sin dureza, solo con honestidad. «Ahora vamos a resolverlo». La ayudó a caminar hasta la sombra del corredor lateral. El jardín siguió quedándose atrás con ese murmullo bajo de hojas y agua que parecía pertenecer a otra vida. Adentro, en cambio, la mansión tenía el mismo orden frío de siempre, esa tranquilidad cara que a veces parece elegante y otra simplemente vacía. Sebastián la condujo hasta la sala más pequeña, la que usaba cuando no quería hablar frente a nadie. Le indicó que se sentara. Valeria no lo hizo enseguida. Se quedó de pie junto al respaldo del sillón, como si sentarse fuera a admitir algo que todavía no estaba lista para admitir. Sebastián la observó un momento en silencio. «Empiece por lo importante», dijo. Ella tragó saliva. «Mi hija se llama Lucía». La voz le salió más baja de lo que parecía capaz de sostener. Diana sintió apenas. «Ya me lo dijo. Tiene 8 años». Otra pausa, más pesada que la anterior. «Y necesita una cirugía del corazón». Sebastián no interrumpió, no la apuró. Había aprendido hacía tiempo que cuando una persona llega al borde lo peor que se puede hacer es exigirle que se explique con rapidez. Valeria bajó la vista a sus propias manos. «Nació con un problema congénito», continuó. «Durante un tiempo pudimos controlarlo con medicamentos y revisiones. Pero hace unos meses empeoró. Mucho». Sebastián notó la forma en que apretó la mandíbula antes de seguir. «Los médicos del San Rafael dicen que ya no pueden esperar, que si no la operan pronto, el riesgo de que su corazón falle es real.
La frase no salió como un drama, salió como una verdad sucia, demasiado concreta para maquillarla. Sebastián sintió ese golpe seco en el pecho que no venía del susto, sino del reconocimiento. Conocía esa clase de miedo. El que no hace ruido, el que te acompaña al trabajo, al baño, a la cama, incluso cuando te sientas a comer y finges normalidad. ¿Y por qué no fue antes?, preguntó, aunque en el fondo ya sospechaba la respuesta. Valeria soltó una risa breve, sin humor, porque pensé que podía resolverlo sola. Se sentó por fin, pero apenas tocó el borde del sofá. No se relajó. No había nada relajado en ella. Vendí lo que pude vender, pedí préstamos, hablé con conocidos que no quería volver a ver. Fui a 2 fundaciones, a una caja de ahorro, a un par de personas que me prometieron ayudarme y después desaparecieron. Hice todo lo que hace una madre cuando ya no le importa humillarse mientras su hija siga viva. Sebastián la escuchaba con una atención cada vez más silenciosa. Valeria se limpió la cara con el dorso de la mano, molesta consigo misma por llorar de nuevo. Pero no alcanzó, nunca alcanzó. Él apoyó una mano sobre el brazo del sillón despacio. ¿Cuánto cuesta la cirugía? Ella le dijo la cifra. Sebastián no cambió el gesto, pero en su interior la respuesta le confirmó otra cosa. El dinero no era el verdadero problema. Nunca lo había sido. El verdadero problema era el tiempo. Ese enemigo invisible que se vuelve brutal cuando una persona no tiene margen para recuperar lo que perdió. ¿Y ya está programada?, preguntó. Valeria negó. Todavía no. Los médicos quieren hacerlo cuanto antes, pero el hospital necesita la autorización financiera. Sin eso, no mueven nada. Sebastián bajó la vista un segundo. Pensó en todas las veces que había firmado montos mucho más altos sin pestañear. Pensó en la facilidad con que su mundo resolvía cosas que para otros eran una pared, y sintió una incomodidad vieja conocida, la de descubrir que hay tragedias que no deberían depender nunca de una transferencia bancaria. Levantó la mirada. Llame al hospital. Valeria frunció el ceño, confundida. ¿Qué? Que llame ahora. Hoy mismo. Dígales que autoricen la operación. Ella se quedó inmóvil como si no hubiera entendido bien. Señor Montealegre. Y dígales que yo asumiré todos los gastos. La frase no salió solemne. Salió firme, natural, como si no hubiera otra posibilidad. Valeria abrió la boca pero no logró hablar. Los ojos se le llenaron de una mezcla rara de alivio y miedo, como si aceptar ayuda le resultara tan difícil como pedirla. Sebastián la observó y entendió algo importante. No estaba frente a una mujer ambiciosa, ni manipuladora, ni desbordada por capricho. Estaba frente a una madre que ya había perdido demasiado antes de llegar a él. No puedo aceptar eso sin más, susurró ella al fin. Sí puede. No quiero deberle algo así. Sebastián negó despacio. No me debe nada. Se trata de una niña. La crudeza de esa última palabra hizo que Valeria apartara la mirada. Se llevó una mano al pecho y respiró como si le costara sostener el cuerpo entero. Lucía cree que mañana se va a curar, dijo. Esta mañana me lo dijo antes de que yo saliera de casa. La voz le tembló de una manera distinta, más íntima, más dolorosa. ¿Cómo le explico que necesito tiempo cuando ella ya no lo tiene? Sebastián no respondió enseguida. Miró por la ventana lateral, donde la luz seguía cayendo sobre los árboles del jardín con una tranquilidad que casi insultaba lo que acababa de escuchar. Recordó otra habitación, otro hospital, otra pérdida. Una mujer a la que tampoco pudo salvar a tiempo. La memoria le cruzó el pecho con una precisión desagradable. Cuando volvió a mirar a Valeria, la expresión le había cambiado apenas. No había lástima, sino algo más útil, comprensión. No se lo explique, dijo. No todavía. Valeria levantó la vista, sorprendida. ¿Qué? Primero vamos a operarla. Luego verá cómo se lo dice. Ahora llame al hospital. Ella tardó un instante en moverse. Después sacó el teléfono con manos torpes, buscó el número y marcó. Sebastián no se apartó. La vio hablar con la voz rota, luego contenerse, luego agradecer una y otra vez como si no supiera qué más hacer con tanta esperanza de golpe.
Durante la llamada, sus lágrimas no dejaron de caer, pero ya no eran exactamente las mismas. Había algo nuevo en ellas, algo parecido a un respiro. Cuando colgó se quedó mirando la pantalla apagada, sin hablar. ¿La aceptaron?, preguntó Sebastián. Valeria asintió, incapaz de sostenerle la voz. Sí, dijeron que pueden moverla para mañana temprano si los estudios siguen bien. Sebastián se puso de pie de inmediato. Entonces vamos a verla. Valeria lo miró con un sobresalto. ¿Al hospital? Sí. No tiene por qué hacerlo usted mismo. Él la interrumpió con un gesto breve. Quiero hacerlo. No dijo más. No hacía falta. Había en esa frase una decisión limpia, sin espectáculo. Sebastián ya había entendido que ayudar a distancia no bastaba. Si iba a involucrarse, lo haría de frente. Cuando llegaron al San Rafael, el edificio estaba en esa hora gris de la tarde en que los hospitales parecen más silenciosos de lo normal. No por calma, sino por cansancio. El olor a desinfectante, el ir y venir de las personas, las sillas alineadas en los pasillos, todo tenía esa mezcla incómoda de orden y fragilidad que también conocía Sebastián. Valeria caminaba a su lado con pasos pequeños. Todavía llevaba el rostro marcado por el llanto, pero se había recompuesto lo suficiente como para no derrumbarse allí mismo. Está en pediatría cardíaca, dijo en voz baja. Subieron por el ascensor sin hablar. Sebastián notó que ella se abrazaba a sí misma de manera involuntaria, como si necesitara mantener cada parte de su cuerpo en su sitio. Cuando las puertas se abrieron, el pasillo del piso superior era más luminoso. Había dibujos en las paredes, figuras infantiles de colores, nubes, soles, animales hechos con crayones. Esa especie de alegría forzada hacía que todo doliera un poco más. Se detuvieron frente a la habitación. Valeria respiró hondo. Ella es muy despierta, murmuró. No se asuste si le pregunta cosas raras. Sebastián casi sonrió. No suelo asustarme por preguntas. Con Lucía quizás sí. Empujó la puerta con cuidado. La habitación era pequeña, pero estaba llena de señales de vida. Un vaso con agua a medio tomar, un cuaderno de dibujo sobre la mesa, una manta doblada al pie de la cama. En el monitor junto al colchón, las líneas verdes subían y bajaban con una constancia que hacía más visible la fragilidad de todo lo demás. Lucía estaba recostada sobre la almohada. Era más pequeña de lo que Sebastián esperaba. Demasiado delgada para su edad, con las trenzas algo desordenadas y una cara pálida que no borraba la inteligencia de sus ojos. Tenía esa mirada de los niños que han pasado mucho tiempo observando a adultos y han aprendido a sacar conclusiones antes de que les expliquen nada. Cuando vio a su madre, sonrió enseguida. «Mami». Valeria cruzó la habitación casi corriendo y se inclinó sobre la cama para abrazarla. No lo hizo con exageración, sino con una ternura agotada, como si ese abrazo fuera la única forma de asegurar que la niña seguía allí. Lucía se aferró a ella con una naturalidad dolorosa. Sebastián se quedó cerca de la puerta, sin saber si avanzar o dejarles espacio. Fue Lucía quien alzó la vista primero. ¿Y él quién es? Valeria se apartó un poco, secándose la cara con rapidez. Es el señor Montealegre. Nos está ayudando. Lucía lo estudió con una seriedad que no correspondía a su edad. ¿Tú eres el doctor Rico? Sebastián soltó una risa breve antes de poder evitarlo. Se sentó en la silla junto a la cama para quedar a su altura. No, no soy doctor. Entonces, ¿por qué vienes vestido así? Preguntó ella, señalando el saco oscuro, porque a veces la gente grande se viste raro. Lucía pareció aceptar esa explicación sin entusiasmo, pero sin rechazarla tampoco. ¿Vas a arreglarme el corazón? La pregunta lo dejó quieto un instante, no por lo directa, sino por la manera en que la había hecho, como quien pregunta si algo imposible puede volverse simple con suficiente voluntad. Voy a intentar que te operen lo antes posible, respondió él. Lucía lo observó con los ojos muy abiertos. ¿Y eso duele? Valeria bajó la mirada, pero Sebastián contestó sin rodeos. Un poco, pero los médicos van a cuidarte. La niña asintió despacio, como si esa respuesta fuera suficiente por ahora.
Luego se acomodó en la almohada con un pequeño esfuerzo visible. Sebastián notó que respiraba con cierta dificultad, no dramática, pero sí constante, como si hasta hablar fuera una tarea que exigiera más de la cuenta. «Mi mamá dice que soy valiente», comentó Lucía. «Lo eres», dijo Valeria enseguida. «No siempre», murmuró la niña. Su madre se inclinó hacia ella, temerosa de la frase siguiente. «Sí, siempre». Lucía hizo una mueca que casi parecía una sonrisa. Bueno, a veces, Sebastián observó esa escena con una incomodidad nueva. La forma en que Valeria intentaba sostener a la niña sin mostrarle su propio miedo. La forma en que Lucía parecía entender más de lo que decía. Había algo profundamente humano en ese intercambio mínimo, sin adornos. Una madre que no podía prometerle al cuerpo de su hija lo que todavía no tenía. Una hija que ya intuía el peso de lo que no se nombraba. Se quedó un rato más. Lucía le preguntó si la mansión era realmente tan grande como parecía, si tenía perros, si él comía solo o con otros adultos. Sebastián respondió como pudo, descubriendo con sorpresa que la conversación con una niña cansada le resultaba más fácil que muchas de las que tenía en los directorios. Lucía escuchaba con atención, hacía preguntas precisas y cada tanto se quedaba callada mirando hacia la ventana, como si reservara una parte de sí para pensar en cosas más serias. En un momento, Valeria salió al pasillo para hablar con una enfermera. Sebastián y Lucía quedaron solos. La niña bajó la voz. «Mi mamá llora cuando cree que no la veo». Él la miró. «¿Tú también?» Lucía se encogió apenas de hombros. «A veces». «¿Y por qué no se lo dices?» Ella tardó en contestar. Luego alzó los ojos hacia él. «Porque si lloramos las dos, nadie se pone fuerte». Esa respuesta le golpeó más de lo que quería admitir. Sebastián sintió que algo en su garganta se cerraba lentamente, de una manera nada teatral, solo real. Miró a esa niña pequeña, con su cuerpo frágil y su manera demasiado clara de ver el mundo, y entendió que el dolor no siempre grita. A veces habla con una precisión silenciosa que asusta más. «Tu mamá está haciendo todo lo que puede». «Ya sé», respondióse Lucía, y en esa simpleza había algo desarmante. «Por eso no quiero que se rompa». La puerta se abrió de nuevo. Valeria regresó con el rostro más sereno, aunque seguía cansada. Sebastián se puso de pie. «Mañana la operarán temprano», dijo ella, en voz baja, como si todavía le costara creerlo. «El doctor Carranza quiere revisar los últimos análisis esta noche, pero si todo sale bien, el quirófano está reservado». Sebastián asintió. «Bien». Valeria lo miró como si quisiera agradecerle otra vez, pero no encontrara una forma digna de hacerlo sin volver a derrumbarse. «No sé cómo decirle lo que esto significa para nosotras». Él soltó el aire despacio. «No lo diga ahora. Cuídela esta noche». Lucía ya comenzaba a quedarse dormida, vencida por el cansancio y por los medicamentos. Tenía los ojos a medio cerrar y una mano pequeña aún aferrada a la sábana. Sebastián la observó con una incomodidad extraña, una mezcla de ternura y una sensación mucho más vieja, casi enterrada, como si esa habitación estuviera tocando una parte de él que no usaba desde hacía años. Cuando salieron al pasillo, el ruido del hospital volvió a rodearlos. Un carrito metálico pasó al fondo. Una enfermera respondió un llamado. Alguien tosió detrás de una puerta cerrada. Sebastián se detuvo frente a Valeria. «La cirugía la cubre todo mi equipo. No quiero retrasos ni excusas». Ella asintió, pero seguía sin respirar del todo. «Gracias». Él la miró un momento más. «Dime la verdad, Valeria. ¿Eso es todo lo que querías contarme?» La pregunta la dejó quieta. Hubo una pausa larga. Valeria cerró los ojos, como si en ese instante estuviera reuniendo una valentía que le faltaba desde hacía tiempo. Cuando los abrió, la expresión había cambiado. Ya no era solo desesperación, era otra cosa, más profunda, más difícil. «No», dijo al fin. Sebastián no se movió. Valeria sostuvo su mirada por primera vez con firmeza. «Hay algo más». Y en esa frase corta y oscura, algo del aire cambió. «Mi madre me dejó una carta», murmuró. «Y también me dejó una historia que hasta hoy no me atrevía a contarle». Sebastián frunció el ceño apenas.
¿Qué historia? Valeria tragó saliva. Sus manos se entrelazaron con fuerza frente a ella, como si estuviera sujetándose para no retroceder. La de Catalina. El nombre cayó en el pasillo con un peso tan exacto que Sebastián sintió un vacío breve en el estómago. Catalina, otra vez, después de tantos años, después de tanto silencio, la mujer de la fotografía. La vida que había dejado atrás sin entender del todo por qué. El amor que creyó perdido para siempre. Miró a Valeria, inmóvil. Ella bajó un poco la voz, como si incluso allí, entre paredes blancas y luces frías, el nombre siguiera siendo algo delicado. Lucía no es solo mi hija, Sebastián. Hay cosas que no te dije todavía. Cosas que mi madre me pidió que entregara solo si alguna vez llegábamos hasta aquí. Se quedó callada un segundo, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de abrir. Y ahora estamos aquí. Sebastián no respondió. Tenía el corazón quieto, pero no por calma. Más bien por esa clase de impacto que tarda un poco en volverse realidad. Valeria metió la mano en el bolsillo interior de su abrigo, y cuando por fin sacó lo que llevaba guardado, Sebastián entendió que lo que venía no era solo una explicación. Era una verdad antigua, esperándolo desde mucho antes de que él supiera que todavía existía. La fotografía que Valeria sacó de su bolsillo confirmó lo imposible. La niña en la cama del hospital era la misma sangre que Sebastián había perdido sin saberlo. Durante unos segundos nadie dijo nada. El pasillo del cuarto piso seguía con su ruido tenue de siempre, ese murmullo de puertas que se abren y se cierran, pasos apurados, voces que se apagan en cuanto alguien cruza cerca. Pero entre Valeria y Sebastián se hizo un silencio distinto. No era incomodidad, era otra cosa. Como si en ese instante el aire hubiera cambiado de densidad y ambos supieran que ya no estaban hablando solo de una niña enferma, sino de una vida entera enterrada demasiado profundo. Sebastián sostuvo la fotografía con ambas manos. Primero vio a Catalina. La reconoció al instante, aunque la imagen estuviera gastada por los años y los bordes doblados. La sonrisa era la misma que él recordaba de otra época, más ligera, más joven, antes de que el mundo le enseñara a endurecerse. No era una fotografía elegante ni cuidada. Parecía sacada en un día cualquiera, en un momento en que nadie imaginaba que esa escena terminaría volviendo décadas después, convertida en prueba, en herida, en llave. A su lado había una niña pequeña. Sebastián levantó la vista despacio. «¿Quién es?», preguntó, aunque ya temía la respuesta. Valeria tardó en contestar. Tenía el rostro tenso, el mentón firme, pero los ojos le brillaban con una mezcla de cansancio y decisión que no dejaba espacio para la mentira. «Mi madre», dijo al fin. Catalina la llamaba Lucía también. Quiso ponerle el mismo nombre a mi hija, pero al final no se atrevió. Sebastián parpadeó. Miró otra vez la foto. Catalina sentada con una mano apoyada en el hombro de la niña. La pequeña tenía una expresión seria, casi desafiante, como si ya desde entonces estuviera mirando el mundo con la cautela de quienes aprenden pronto a no confiar del todo. «No entiendo», murmuró él. Valeria respiró hondo, como si hubiera pasado años preparando esa frase. «Lucía es hija de mi hija, pero también es nieta de Catalina. Y de usted». La palabra se quedó suspendida entre los dos. Sebastián no reaccionó de inmediato, ni un gesto ni una negación, ni ese impulso habitual de apartar lo incómodo. Solo apretó un poco más la fotografía entre los dedos. «Eso no puede afirmarse así», dijo al fin, con una calma que no alcanzaba a ocultar el golpe. «No por una foto». Valeria asintió. Era una respuesta que esperaba. «Lo sé, por eso no le estoy pidiendo que me crea ciegamente», él la observó en silencio. Valeria seguía de pie junto a la pared, con el cuerpo inmóvil, pero había algo en sus hombros que delataba el esfuerzo de mantenerse entera. La desesperación del jardín seguía ahí, pero ahora estaba contenida. Ya no lloraba, ya no suplicaba. Había algo más duro en ella. La clase de determinación que aparece cuando una mujer ha llorado tanto tiempo que el dolor deja de ser ruido y se convierte en decisión.
Sebastián bajó la vista a la foto otra vez. Catalina. Muchos años atrás, ese nombre había significado casa, piel, promesa. Luego significó distancia, silencio, una ausencia que él justificó demasiado tiempo con trabajo. Orgullo y la costumbre de pensar que el tiempo arregla lo que uno no se atreve a enfrentar. La verdad era más simple y más cruel. No se habían dicho todo lo que debían antes de separarse. Él se había ido detrás de su ambición, ella se quedó con un vacío que nunca le reclamó en voz alta. Y ahora Valeria estaba de pie frente a él, sosteniendo una historia que parecía imposible. «Mi madre murió hace 3 años», dijo ella en voz baja. «Antes de morir me dio una caja. Me dijo que no la abriera hasta que pasara algo como esto. Yo pensé que estaba exagerando, como hacen las madres cuando sienten que se les acaba el tiempo y quieren dejar ordenado hasta lo que no se puede ordenar». Sebastián siguió sin hablar. «Durante años no quiso decirme nada de usted», continuó, «solo que había amado a un hombre que eligió otra vida. Nunca habló con odio. Eso era lo peor, ¿sabe? No había rabia. Solo una especie de tristeza serena, como si hubiera aceptado una pérdida que no podía corregirse». La palabra otra vida cayó con peso en el aire. Sebastián sintió la punzada de ese recuerdo que siempre había intentado mantener lejos. Las reuniones interminables, los proyectos, los contratos, la creencia arrogante de que estaba construyendo algo grande mientras, sin darse cuenta, dejaba atrás lo único que no se reemplaza. Catalina esperándolo y él llegando tarde. Catalina hablando de una vida sencilla y él respondiendo con promesas de futuro. Catalina callando cada vez que notaba que el futuro lo absorbía todo. ¿Qué tiene que ver mi nombre con Lucía?, preguntó, aunque ya temía lo que iba a escuchar. Valeria bajó la mirada a sus manos. Todo. Se hizo otra pausa. «Cuando mi madre se enfermó, me contó que usted nunca supo que Catalina estaba embarazada. Nunca se lo dijo. No porque quisiera castigarlo. Dijo que en ese momento usted ya estaba en otra parte, demasiado lejos de ella incluso antes de irse del todo, y ella no quiso perseguir a nadie». Sebastián cerró los ojos un segundo. La idea llegó con una lentitud insoportable, no como un trueno, más bien como una puerta que se abre al fondo de una casa vacía. Catalina embarazada. Catalina sola, y él completamente ajeno. Cuando volvió a abrir los ojos, su rostro seguía sereno, pero por dentro algo acababa de quebrarse con una precisión silenciosa. Pensó en la fotografía, en la niña pequeña junto a Catalina, en esa línea invisible de sangre que de pronto empezaba a unir puntos que él había creído perdidos para siempre. «¿Estás diciéndome que Lucía es mi nieta?», preguntó. Valeria sostuvo la mirada por primera vez con firmeza. «Estoy diciéndole que es muy probable que sí, y que la caja de mi madre tiene cosas que pueden comprobarlo». Sebastián no respondió enseguida. Miró por el ventanal del pasillo, donde el reflejo de ambos se mezclaba con la luz blanca del hospital. Él con su traje oscuro, la espalda recta, la expresión controlada. Ella con la cara pálida, los ojos cansados y la dignidad extraña de quien llega a una verdad demasiado tarde. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó él al fin. Valeria dejó escapar una risa breve, sin alegría. «Porque hasta ayer yo tampoco estaba segura de que fuera real. Porque no quería parecer una mujer desesperada inventando un parentesco para conseguir ayuda. Porque Lucía no necesitaba otra confusión. Y porque, si soy honesta, me daba miedo que usted me cerrara la puerta en la cara antes de escucharme». Sebastián no respondió. Esa era la clase de miedo que entendía demasiado bien. El miedo a equivocarse. El miedo a creer algo que luego se desmorona. El miedo a cargar con una verdad que cambie todo y no saber si uno está preparado para vivir con ella. Apretó la foto otra vez. La pequeña de la imagen tenía los ojos muy parecidos a los de Lucía. Eso fue lo que le dolió de verdad. No la sospecha, no la idea abstracta de ser abuelo, sino la posibilidad real, concreta, casi cruel, de haber pasado años sin saber que existía una parte de su sangre caminando por el mundo con una vida tan frágil como la de cualquier niño.
Necesito verla otra vez, dijo de pronto. Valeria levantó la cabeza. ¿A Lucía? Sí. Valeria asintió sin protestar. Quizá esperaba exactamente eso. Volvieron a la habitación en silencio. A esa altura del día, el hospital parecía haber bajado el volumen. La habitación 412 estaba apenas iluminada por la claridad que entraba desde la ventana. Lucía seguía en la cama, más despierta de lo que parecía, con el cabello recogido de cualquier manera y el monitor marcando su ritmo con la regularidad terca de un corazón que se negaba a rendirse. Cuando Sebastián entró, ella lo miró enseguida, no con sorpresa, con curiosidad. La mirada de los niños, pensó él, siempre desarma porque llega sin defensa. «¿Volviste?», dijo Lucía. «Sí. ¿Mi mamá te contó más cosas?». Valeria se quedó quieta junto a la puerta. Sebastián no apartó la vista de la niña. «Me contó que te llamas Lucía», respondió él con cuidado. La niña lo estudió como si esa respuesta no fuera suficiente y al mismo tiempo pudiera serlo todo. «¿Eso ya lo sabías?». «Sí». «Entonces me contaron poco». La manera en que lo dijo, tan simple, casi divertida, hizo que Valeria soltara una exhalación corta, mitad risa, mitad llanto contenido. Sebastián sintió un calor extraño en el pecho. No era exactamente ternura. Era algo más hondo, la sensación de estar frente a alguien que, sin saber nada todavía, ya empezaba a reconocerlo. Lucía movió un poco las piernas bajo la sábana. «¿Por qué me miras así? Así como si me conocieras de antes». Sebastián sostuvo la mirada un instante más. «Tal vez porque se me da muy mal conocer personas nuevas». Lucía frunció apenas la nariz como si evaluara la respuesta. «Eso no tiene sentido. Tienes razón. A veces digo cosas que no tienen mucho sentido». «Eso sí parece verdad», replicó ella. Valeria bajó la cabeza para ocultar la sonrisa que se le escapó. Sebastián se encontró respondiendo con otra, pequeña y sorprendido de que apareciera. Lucía observó ese cambio con una atención silenciosa. «Mi mamá dice que antes usted no sonreía mucho», comentó. Sebastián miró a Valeria. «Tu mamá habla demasiado». «Solo cuando está nerviosa», dijo Lucía, con la naturalidad de quien lleva años leyendo a la misma persona, y ahorita está nerviosa. Valeria alzó una ceja. «Lucía, ¿qué? Es verdad». Sebastián soltó una risa leve, apenas un aire. La niña lo notó de inmediato, como si hubiera conseguido una pequeña victoria. «Ahí está», dijo ella. Sí sabía reírse. Había algo desarmante en esa observación. Tan directa, tan limpia. Sebastián sintió que esa habitación se volvía, por momentos, un lugar menos frío de lo que era hace un rato. No por las paredes, ni por las flores, ni por los aparatos médicos, sino por la presencia de esa niña que hablaba con una claridad que no correspondía a su edad. Lucía giró apenas la cabeza hacia la mesa de noche. «¿Me alcanzas mi cuaderno?». Sebastián obedeció de inmediato. El cuaderno estaba abierto por una página llena de dibujos torcidos, letras grandes y algunas manchas de colores. Se lo pasó. Lucía lo sostuvo con ambas manos como si fuera algo importante de verdad. «Mira», dijo, señalando una hoja. «Estoy aprendiendo a dibujar casas, pero no me salen bien. Siempre les queda una ventana menos». Sebastián miró el dibujo. «No están mal». «Claro que sí están mal», corrigió ella. «Pero la maestra dice que dibujar mal también cuenta». Él la observó un momento, sin saber por qué esa frase le dejaba un nudo pequeño en la garganta. Valeria se sentó al borde de la silla, cerca de la ventana, todavía con la fotografía guardada dentro del abrigo, como si llevarla encima le diera fuerza. «Tu mamá me contó que te gusta la música», dijo Sebastián. Lucía asintió. «Sí, pero no la de hospital, esa suena triste». «¿Y cuál te gusta?». «La que hace que te den ganas de caminar rápido». Sebastián la miró con atención. «¿Y tú caminas rápido?». «No ahorita, pero cuando me cure sí». El «cuando me cure» salió con una seguridad que no parecía ingenua. Era más bien una forma de insistir en que la vida todavía no había dicho su última palabra. Sebastián giró apenas la cabeza hacia Valeria. Ella tenía los labios apretados, luchando por no quebrarse otra vez. «Va a curarse», dijo él, más para ella que para la niña. «Lo
Escuchó igual. Eso espero, contestó, y luego lo miró con esa curiosidad afilada de los niños que hacen preguntas cuando los adultos menos lo esperan. ¿Tú también lo esperas mucho? La pregunta lo tomó desprevenido. Sí. ¿Por qué? Sebastián tardó una fracción de segundo en responder. En otra ocasión habría buscado una frase correcta, una salida elegante. Pero ahí no había espacio para eso, no con Lucía. No con esa forma suya de mirar como si supiera que las respuestas demasiado bonitas suelen esconder cosas. Porque hay personas que uno no debería conocer solo cuando están por perder algo, dijo al fin. Lucía pensó la respuesta con seriedad. Eso suena triste. Un poco. Mi abuela decía que las cosas tristes también pueden ser verdaderas. Sebastián volvió la mirada hacia Valeria con una sacudida interior que intentó no mostrar. El nombre de Catalina otra vez, como un eco que no terminaba de apagarse. Tu abuela parecía muy sabia, murmuró. Lucía sonrió apenas, lo era, aunque a veces se quedaba callada mucho rato, más que mi mamá. Valeria bajó la vista. Había algo en su expresión que ya no era solamente dolor. Era memoria. Y también culpa. No la de quien ha hecho algo malo, sino la de quien siente que ha llegado tarde a una historia que debía haber sido contada antes. Sebastián dejó el cuaderno sobre la manta. Lucía, ¿puedo preguntarte algo? La niña lo estudió con desconfianza leve. Depende. ¿De qué? De si es una pregunta de adulto o una pregunta normal. Él casi sonrió. Será una pregunta normal. Entonces sí. ¿Qué te gustaría saber de mí? Lucía se quedó pensando un momento, con la frente un poco fruncida, si Osti estuviera abriendo un cajón interior donde guardaba decisiones importantes. Nada raro, dijo al fin. Solo si vienes a vernos porque quieres o porque te obligaron. Valeria levantó la vista de golpe. Sebastián sintió la precisión de esa pregunta como un golpe limpio. No venía del drama, venía de la inteligencia, de la intuición feroz que tienen algunos niños para detectar si el afecto es real o solo una formalidad. Porque quiero, respondió él sin rodeos. Lucía no pareció del todo convencida. ¿Y por qué? Sebastián sostuvo la mirada de la niña más tiempo del que esperó. Porque tal vez ya había empezado a perder algo importante y todavía no sabía exactamente qué era. Porque aquella foto en la mano de Valeria había abierto un hueco demasiado antiguo. Porque esa niña, sin proponérselo, le estaba devolviendo un pedazo de vida que él creyó enterrado para siempre. Pero no dijo nada de eso. Solo respondió, porque me importa. Lucía lo observó en silencio. Luego asintió como si esa respuesta por ahora le bastara. Está bien, dijo. Entonces puedes quedarte un rato más. La tarde siguió avanzando con una lentitud extraña. Valeria salió un momento a hablar por teléfono con el médico. Sebastián se quedó solo con Lucía. Ella aprovechó para pedirle que moviera la cortina porque la luz le molestaba un poco. Después quiso saber si en la mansión había árboles grandes. Después le preguntó si los adultos también se aburrían. Después se quedó callada mirando por la ventana. ¿En qué piensas?, preguntó él. Lucía tardó un poco en contestar. En que si me duermo, ustedes van a hablar de cosas que yo no entiendo. Sebastián la observó con una seriedad nueva. Eso suele pasar. No me gusta. A nadie le gusta. Ella giró la cabeza despacio para mirarlo. Mi mamá cree que yo no me doy cuenta de todo, dijo. Pero sí me doy cuenta, solo que no pregunto siempre. Sebastián apoyó una mano sobre el brazo de la silla. Había algo de veracidad brutal en esa frase. Demasiado grande para venir de una niña de 8 años y, sin embargo, perfectamente posible. ¿Y de qué te das cuenta ahora?, preguntó. Lucía lo miró como si la respuesta fuera obvia. De que tú estás triste aunque intentas no parecerlo, y de que mi mamá tiene miedo aunque intenta sonreír, y de que aquí nadie dice lo que piensa completo. El silencio que siguió no fue incómodo, fue más bien exacto. Sebastián bajó la mirada un instante. Tienes razón, Lucía se acomodó otra vez en la almohada. Eso también parece verdad. Cuando Valeria volvió encontró a ambos en calma, como si se conocieran desde antes.
La foto seguía sobre la mesa, al lado del cuaderno, donde Sebastián la había dejado un momento sin saber por qué. Valeria la vio y se llevó una mano al pecho de forma casi imperceptible. «El doctor Carranza quiere hablar contigo», dijo a Sebastián. «Sobre la cirugía, dice que si todo sigue igual, podría ser mañana temprano». Sebastián se puso de pie. «Voy ahora mismo». Lucía alzó una mano. «¿Vas a volver?» Él se giró hacia ella. «Sí». «¿Seguro, seguro?» Sebastián sostuvo la mirada y entendió que esa pregunta no era infantil. Era una forma de pedirle una verdad sencilla en un mundo que había dejado de serlo. «Seguro», respondió. Lucía pareció satisfecha. «Entonces ve». Salió de la habitación con Valeria. El pasillo volvió a tragarse el ruido de sus pasos. En la puerta del consultorio, el doctor Carranza lo recibió con la misma expresión sobria de siempre. Pero incluso él parecía haber entendido que algo más estaba ocurriendo, algo que no tenía que ver solo con el corazón de la niña. Le explicó los riesgos, los tiempos, la ventana exacta para operar. Sebastián escuchó todo con la atención de quien ya no está pensando solo en cifras, sino en una vida concreta, pequeña, frágil, que podría ser suya sin haberlo sabido antes. Cuando terminó, Carranza dejó los papeles sobre el escritorio. «Hay algo más», dijo. Sebastián alzó la vista. «Sí, Lucía está fuerte, más de lo esperado, pero emocionalmente sigue muy pendiente de usted y de su madre. Eso es bueno y malo al mismo tiempo. Los niños se apoyan en lo que tienen cerca. Si usted va a estar, de verdad tiene que estar». Sebastián no respondió enseguida. El médico no esperaba una respuesta rápida. Solo quería dejar clara una advertencia. «Voy a estar», dijo al fin. Carranza asintió, satisfecho. «Entonces háblele con claridad. Los pacientes entienden más de lo que uno supone». Sebastián salió del consultorio con esa frase rondándole la cabeza. Cuando regresó al pasillo, encontró a Valeria sentada frente a la habitación, con la fotografía todavía en la mano. Esta vez no la escondía. La sostenía con una especie de cuidado reverente, como si al fin hubiera dejado de ser un objeto y se hubiera vuelto lo que siempre fue, una prueba de algo demasiado grande para guardarlo en silencio. «¿Qué te dijo el doctor?», preguntó ella apenas lo vio. «Que puede operarse mañana si no cambia nada durante la noche». Valeria cerró los ojos con alivio. «Solo un segundo». Pero Sebastián lo notó. «Eso es bueno». «Sí», dijo él. «Es bueno». Se quedaron de pie uno frente al otro, sin saber exactamente en qué momento aquella conversación se había convertido en otra cosa. Valeria fue la primera en hablar. «Hay un documento más», dijo en voz baja. «Mi madre lo guardó aparte. No es una carta, es un papel notarial, lo dejó con un abogado». Sebastián se tensó apenas. «¿Qué dice?» Valeria apretó la fotografía con 2 dedos antes de responder. «Dice que Catalina dejó constancia de todo antes de morir, que escribió tu nombre, que explicó quién eras y que dejó instrucciones por si algún día yo necesitaba probarlo». Sebastián sintió que algo se acomodaba y al mismo tiempo se rompía más adentro. «¿Y por qué no lo mostraste antes?» «Porque no sabía si era suficiente, porque sabía que los papeles no resuelven lo que el corazón no puede sostener solo, y porque también quería ver si usted miraba a Lucía como una niña o como una posibilidad». La honestidad de esa frase hizo que Sebastián bajara la vista. ¿Y qué vio? Valeria tardó un instante en contestar. A alguien que llegó tarde, pero no indiferente. Sebastián recibió esas palabras sin apartarse. No eran un reproche, tampoco una absolución. Eran algo más difícil de cargar, ¿verdad? Miró hacia la habitación cerrada. Detrás de la puerta, Lucía estaba viva, atenta, respirando con esa obstinación discreta que tienen los niños que aún no terminan de rendirse. Pensó en Catalina, en lo que habría sido de esa niña si él hubiera sabido antes. Pensó en todos los años perdidos. Pensó sobre todo en que ya no podía desear no haberlo sabido, porque saberlo ya formaba parte de él. Valeria siguió hablando, esta vez más bajo. «Mi madre decía que usted nunca habría aceptado dejarla sola si hubiera sabido la verdad». Sebastián no respondió.
porque la frase le tocó un lugar demasiado exacto, uno de esos que no se defienden con palabras. Tal vez, murmuró al fin. No, dijo Valeria, y no sonó desafiante, sonó segura. Mi madre no habría guardado esa carta si no creyera eso. Él alzó la mirada hacia ella. El cansancio de Valeria seguía ahí, pero ahora tenía un borde de alivio que la hacía verse más humana, menos hecha de puro aguante. ¿Puedo verla?, preguntó Sebastián. Valeria asintió. Mañana. La traje conmigo, pero prefiero mostrársela cuando estemos tranquilos. Si la vemos ahora, creo que ninguno va a dormir. Sebastián estuvo a punto de decirle que probablemente ya no dormiría igual de todos modos, pero no lo hizo. Solo aceptó con un leve movimiento de cabeza. La puerta de la habitación se abrió un poco. Lucía asomó el rostro con sueño. ¿Van a seguir hablando mucho? Valeria se acercó de inmediato. No, mi amor, ya vamos a entrar. Lucía miró a Sebastián desde la rendija de la puerta. ¿Te vas a ir? Él negó. No todavía. La niña pareció conforme. Luego volvió a recostarse. La puerta quedó entornada, dejando salir una franja de luz amarilla. Sebastián y Valeria se quedaron un momento en el pasillo, frente a esa rendija estrecha donde cabía exactamente la clase de verdad que ya no se podía esconder del todo. No sé qué va a pasar mañana, dijo Valeria casi en un susurro. Con la cirugía, con la carta, con todo esto. Sebastián la miró. Yo tampoco. ¿Y eso no le asusta? Él tardó un momento en contestar. La fotografía seguía en la mano de Valeria. El rostro de Catalina seguía allí, quieto, inmóvil, como si nunca se hubiera ido. Dentro de la habitación, Lucía respiraba con una fragilidad que ya no era solo médica, sino también familiar. Un lazo nuevo y viejo a la vez, todavía sin nombre oficial, pero ya imposible de negar. Sí, dijo al fin, pero ya no puedo fingir que esto no me importa. Valeria bajó la vista. Por primera vez desde el jardín pareció permitir que esa verdad entrara del todo. Entonces ya no hay vuelta atrás, murmuró. Sebastián sostuvo la mirada un instante más. No. Y en ese pasillo con la foto de Catalina entre las manos de Valeria y la puerta de Lucía apenas entreabierta, Sebastián entendió algo que todavía no podía decir en voz alta. No hacía falta una prueba para que la vida ya hubiera empezado a cambiar. Sebastián leyó el resultado 2 veces, luego una tercera, no porque no entendiera las palabras, sino porque su mente tardó unos segundos en aceptar que algo tan simple, tan seco, pudiera pesar tanto. El informe estaba sobre el escritorio, doblado apenas por la mitad, con el sello del laboratorio al pie y una fila de cifras que no dejaban lugar a interpretaciones amables. Compatibilidad genética confirmada. Probabilidad de maternidad. Prácticamente absoluta. Valeria era su hija. La frase no hizo ruido. No rompió nada. No cayó como un trueno. Fue peor que eso. Se quedó quieta en el aire, como una verdad que siempre había estado allí, y que por fin se permitía entrar en la habitación. Sebastián apoyó los dedos sobre el borde del papel. No temblaban. Eso fue lo primero que notó. Después pensó en lo extraño que era seguir respirando con normalidad cuando el mundo acababa de cambiar de forma. Alzó la vista hacia la ventana de su despacho. Afuera, el jardín seguía ahí, tranquilo, con la misma luz limpia de la tarde y los mismos árboles que no sabían nada de análisis de ADN ni de cartas guardadas durante años. Todo parecía igual, y sin embargo ya no lo era. Ricardo seguía de pie frente a la puerta, respetando el silencio con una paciencia impecable. ¿Quiere que llame a Valeria?, preguntó al fin, en voz baja. Sebastián tardó en responder, sí, pero no todavía. Ricardo asintió, acostumbrado a esos pequeños desvíos que solo aparecen cuando una noticia no cabe entera en una sola frase. Sebastián volvió a mirar el documento. En otra ocasión habría sentido rabia, o euforia, o alguna clase de alivio que se pareciera a una victoria. Pero lo que sintió fue más complejo. Una sacudida profunda, sí, un golpe sordo en el pecho. Y debajo de eso, una culpa tan antigua que casi parecía venir de otra vida. Había una hija. Había existido durante años sin que él lo supiera.
y la persona que más la había protegido era una mujer que él había amado, perdido y recordado mal durante demasiado tiempo. Apretó la mandíbula. «Prepárame el sobre con copia para Valeria», dijo por fin. Ricardo lo observó con la discreción de quien sabe leer el peso exacto de una voz. «Quiere que lo formalicemos de inmediato. Quiero hablar con ella primero». «Entendido». Cuando Ricardo salió, el despacho quedó en un silencio más hondo. Sebastián se quedó solo con los papeles, el vidrio de la ventana y esa certeza nueva, incómoda, imposible de deshacer. Le vino a la memoria la cara de Lucía en la habitación del hospital, la manera en que lo había mirado sin pedirle permiso a nada. Y luego la forma en que había pronunciado la palabra abuelo como si estuviera probando una silla nueva en la que todavía no sabía si podía sentarse. Ahora todo encajaba, o casi todo, lo suficiente para doler. Tomó la fotografía de Catalina que seguía sobre una esquina del escritorio. La sostuvo un momento entre los dedos. No era una mujer joven en la foto de la mansión. Era otra imagen, una más pequeña, doblada por el tiempo, y de una Catalina que sonreía con la cabeza levemente inclinada. Sebastián la observó en silencio. «Debiste decírmelo», murmuró, aunque no sonó a reproche. Sonó a algo más triste, a una conversación que nunca ocurrió cuando todavía podía haber salvado años enteros. Había pasado demasiado tiempo viviendo como si ciertas cosas pudieran esperar. Ahora sabía que no. No llamó a Valeria enseguida. Primero quiso ver a Lucía. No por ceremonia, tampoco por consuelo. Lo necesitaba como quien necesita tocar tierra después de un movimiento brusco. Quería mirar a la niña otra vez y comprobar si en su cara había señales de una verdad que él no había sabido leer. La encontró en la habitación del hospital, sentada sobre la cama con el cuaderno apoyado en las piernas. El monitor cardíaco marcaba un ritmo regular, casi testarudo. Valeria estaba junto a la ventana, de espaldas a la luz, doblando una manta con movimientos pequeños, precisos, como si mantener las manos ocupadas le ayudara a sostener la ansiedad. Cuando Sebastián entró, Lucía levantó la cabeza de inmediato. «Llegaste», dijo, como si se tratara de algo importante. «Sí, mi mamá te vio raro cuando saliste». Valeria se quedó quieta, sin volverse. Sebastián cerró la puerta despacio y avanzó hasta la silla junto a la cama. «¿Ah, sí?» Lucía asintió con una seriedad que en ella nunca parecía fingida. «Sí, cuando los adultos miran así, es porque pasó algo». Valeria soltó el aire por la nariz, apenas. Sebastián la miró de reojo. «Tu mamá tiene razón», dijo Lucía, antes de que ninguno de los dos respondiera. «Ustedes creen que uno no se da cuenta, pero sí». Sebastián se acomodó en la silla. «¿Y qué crees que pasó?» Lucía lo pensó durante unos segundos. «Algo que no es del todo bueno, pero tampoco es de esos malos que hacen ruido». Valeria giró al fin, con una expresión que mezclaba cansancio y una ternura resignada. «No sé de dónde saca esas frases», murmuró. «De escuchar», respondió Lucía, ofendida de forma leve. Sebastián dejó escapar una sonrisa breve. Después, se le fue borrando sola. «¿Cómo te sientes hoy?», preguntó. Lucía encogió los hombros. «Bien, un poco aburrida. El hospital ya me cae mejor, pero igual sigue oliendo raro». «Eso no cambia mucho, me temo». «No», dijo ella, «pero ya no me asusta tanto». Sebastián la miró con atención. Había un cansancio pequeño bajo sus ojos, pero también una lucidez difícil de ignorar. Esa niña entendía más de lo que muchos adultos admitían. «Lucía», dijo él al cabo de un momento, «¿te han contado algo sobre mí?» La pregunta sorprendió incluso a Valeria. Ella alzó la vista, alerta, pero no interrumpió. Lucía se quedó pensativa. «Mi mamá dice que eres importante». Sebastián inclinó apenas la cabeza. «Eso no responde mucho». «Ya sé», dijo Lucía. «También dice que eres serio, que trabajas demasiado y que a veces no sabes cómo hablar con niños». Valeria cerró los ojos un segundo. «Lucía, ¿qué? Sí, es verdad». Sebastián soltó una risa leve, esta vez más real. «Puede que tengas razón en todo eso». La niña lo estudió, satisfecha de haberlo hecho admitir algo. «¿Y tú qué crees que soy yo?». Él respondió sin pensar demasiado.
Alguien muy observadora. Lucía parpadeó como si esa respuesta le pareciera más precisa de lo esperado. Eso sí es verdad. Valeria se acercó a la cama y acomodó una almohada detrás de la espalda de la niña. Sus movimientos seguían siendo suaves, pero Sebastián notó que había algo tenso en ellos. La carta, la prueba, el resultado, las piezas estaban ahí, pero aún no se habían dicho en voz alta. Lucía miró de uno a otro. ¿Van a seguir hablando raro o ya puedo saber lo que pasó? Sebastián la observó en silencio. Esa pregunta, dicha con esa naturalidad, le pareció más adulta que cualquier discurso. Pasó algo importante, dijo al fin. Lucía no apartó la mirada, ya sabía. Valeria soltó una breve risa triste. Claro que lo sabías. Sebastián cambió de postura. Hoy llegaron unas pruebas. La niña frunció el ceño. ¿De laboratorio? Sí. Y dicen algo que necesitábamos confirmar. Lucía miró a su madre primero, luego a Sebastián. ¿Es algo malo? Valeria bajó la vista por un instante. Sebastián contestó antes que ella. No, es algo difícil. Pero no, niña, esperó. No tenía prisa. Eso era lo más extraño de ella. Podía quedarse quieta ante una verdad que no entendía del todo, como si confiara en que el resto llegaría solo. Sebastián respiró hondo. Valeria es mi hija. El silencio que siguió fue pequeño y enorme al mismo tiempo. Lucía tardó un segundo en reaccionar. Después miró a Valeria con los ojos muy abiertos. ¿De verdad? Valeria asintió. Y entonces la emoción se le desordenó en la cara por primera vez desde el jardín. No lloró del todo, pero estuvo cerca. Sí, mi amor, de verdad. Lucía volvió a mirar a Sebastián, como si la segunda parte de la frase le perteneciera ahora a él. Entonces, ¿sí eres mi abuelo? Sebastián sintió la pregunta como una mano apoyándose con cuidado sobre algo frágil. Asintió. Sí, si tú quieres, sí. Lucía procesó eso en silencio. Después miró hacia el techo, muy seria, como si estuviera revisando mentalmente un inventario nuevo del mundo. Ah, dijo al fin. Entonces lo de las enfermeras era cierto. Valeria dejó escapar una sonrisa incrédula. ¿Qué les dijiste? Que tenía abuelo, respondió Lucía como si fuera obvio, y que ustedes todavía no lo habían entendido bien. Sebastián bajó la mirada un momento. La sensación fue extraña. No exactamente alivio, tampoco alegría pura. Era más bien la certeza de que algo que había estado roto por años acababa de encontrar, por fin, su lugar exacto. Lucía lo miró con esa mezcla de curiosidad y juicio que solo los niños poseen sin esfuerzo. ¿Y ahora qué? La pregunta quedó flotando en la habitación. Valeria no respondió, Sebastián tampoco, porque no había una respuesta rápida. Porque conocer la verdad era una cosa, aprender a vivir dentro de ella era otra. Lucía pareció entenderlo. Bueno, dijo, acomodándose mejor en la cama, si ahora sí somos familia, entonces puedes quedarte más tiempo. Pero no hagas ruido cuando yo duerma. Sebastián la miró, sorprendido por la facilidad con la que su mundo acababa de ordenarse en una sola frase. Haré lo posible. Eso ya es bastante, contestó ella. Valeria bajó la cabeza para ocultar la emoción. Sebastián lo notó, pero no dijo nada. Había aprendido que, a veces, lo correcto no era interrumpir un momento bueno por miedo a que se rompa. Más tarde, cuando Lucía se quedó dormida, Sebastián y Valeria salieron al pasillo. La luz del hospital era blanca, cansada. Un carro de enfermería pasó al fondo y desapareció tras una puerta automática. Todo seguía moviéndose, como si el mundo no supiera que acababa de cambiar para ellos. Valeria fue la primera en hablar. Ya está, dijo en un hilo de voz. Sebastián la miró. Sí, ella llevaba el sobre de las pruebas en la mano, cerrado otra vez, como si todavía no quisiera desprenderse del peso físico de la confirmación. No pensé que fuera a sentir esto, confesó. ¿Qué cosa? Valeria tardó un poco. Que se me aflojara todo por dentro. Pensé que iba a sentir alivio, pero también siento miedo. Como si ahora que es real, todo pudiera volverse más grande de lo que yo puedo sostener. Sebastián entendió esa sensación mejor de lo que quiso admitir. No tienes que sostenerlo sola. Valeria levantó la vista. En su expresión apareció esa cautela vieja,
la de quien ha aprendido a no confiar de inmediato en lo que suena demasiado bueno. Sé que lo dices en serio. Claro que lo digo en serio. Pero decirlo y vivirlo son cosas distintas. Sebastián no discutió, solo asintió. Entonces voy a vivirlo. Ella lo observó durante un segundo más largo de lo habitual. ¿Y eso qué significa? Él miró hacia la puerta cerrada de la habitación, donde Lucía dormía sin saber que el mapa entero de su familia acababa de cambiar. Significa que no voy a desaparecer, dijo. Y que no pienso tratar esto como un accidente del pasado que se resuelve con un cheque o una firma. Valeria apretó el sobre contra el pecho. Catalina habría querido escuchar eso. Sebastián bajó la mirada. Catalina quería muchas cosas. Sí, respondió Valeria. Pero sobre todo quería que tú entendieras que algunas ausencias también son decisiones. La frase le cayó con un peso exacto. Sebastián no respondió enseguida. El pasillo parecía más frío de pronto. No porque Valeria lo hubiera dicho con dureza, sino porque lo dijo sin odio. Y eso dolía más. Lo sé, murmuró por fin. Valeria respiró hondo. Luego, como si se obligara a entrar en un terreno más práctico, preguntó, ¿qué vas a hacer ahora? Él tardó en contestar. Primero, estar cerca de Lucía. Luego, hablar con el abogado. Después ver qué necesita el hospital, qué necesita la casa, qué necesita tú. Hizo una pausa, y después, aprender a ser el hombre que debía haber sido hace muchos años. Valeria no respondió de inmediato, lo miró con una expresión extraña, casi desarmada. Eso último no se aprende en un día. Lo sé, ni en una semana. También lo sé. Ella soltó una pequeña exhalación, medio risa, medio cansancio. Al menos eres realista. Sebastián la miró y por primera vez desde el resultado sintió que el aire entraba un poco mejor. No había euforia, no había celebración, solo una verdad enorme sentada entre ambos esperando que aprendieran a convivir con ella. Al día siguiente la noticia dejó de ser solo de ellos. No fue en la prensa. No todavía. Primero lo supo el doctor Carranza, porque Ricardo tuvo que enviar los documentos para actualizar el expediente de la paciente y el médico leyó el nombre completo de Valeria con una calma que se le fue escapando poco a poco. Luego lo supo Carmen, la encargada de la casa, porque notó el cambio en la manera en que Sebastián habló por teléfono esa mañana, menos rígido, menos distante, más humano. Y luego lo supo Lucía, porque los niños siempre se enteran antes de que los adultos terminen de ordenarlo todo. Estaba sentada junto a la ventana de la habitación, con una bandeja de desayuno a medio tocar. Sebastián acababa de entrar cuando ella levantó la mirada y sin preámbulos preguntó, «¿Entonces ya puedo decirte abuelo de verdad?» Sebastián parpadeó. Valeria, de pie junto a la puerta, se quedó inmóvil. «Sí», contestó él, «ya puedes». Lucía asintió con solemnidad. «Bien», repitió Valeria, casi sonriendo. «Sí», dijo la niña, porque ya estaba cansada de decirlo despacio. Sebastián soltó una risa breve, genuina, la primera que le salía así sin control desde hacía mucho tiempo. Lucía lo miró como si confirmara otra cosa importante. «Te queda mejor», dijo. «¿Qué cosa?», sonreír. Valeria bajó la cabeza y esta vez sí se le escapó una risa clara. Sebastián la oyó y se descubrió pensando que esa casa, esa habitación, esa niña, esa mujer, estaban empezando a sonar distinto, como si algo dormido desde hacía décadas acabara de despertar. Fue entonces cuando apareció Marcela. No entró de golpe ni con escándalo. Llegó con la presencia tensa de alguien que ya venía cansada de una conversación previa y aún así se obligaba a dar la cara. Carmen la hizo pasar hasta el estudio, pero Sebastián prefirió recibirla en la sala principal de la mansión, donde la luz de la tarde caía oblicua sobre el piso de madera y las cortinas apenas se movían. Marcela se quedó de pie un momento antes de sentarse. «Gracias por verme», dijo. «Usted dirá». Ella respiró hondo, como quien se prepara para cargar una piedra incómoda. «No voy a dar vueltas. Vine porque conozco a Valeria desde que éramos niñas. Sé lo que ha pasado por encima y también sé que cuando Catalina murió, ella quedó muy tocada». Lo miró directo,
Y creo que usted debería tener cuidado con lo que está aceptando como verdad. Sebastián no se movió. Explíquese. Marcelas cruzó las manos sobre las rodillas. Valeria encontró una caja con recuerdos, sí. Cartas, fotos, algunas notas de Catalina. Pero eso no significa necesariamente que todo encaje como ella cree. Catalina nunca fue una mujer que dejara las cosas del todo claras. Era reservada, a veces demasiado. Y cuando estaba enferma, muchas cosas las dijo a medias. Sebastián escuchó en silencio, no porque le convenciera, sino porque sabía reconocer cuando alguien venía a hablar desde la preocupación, no desde la crueldad. ¿Está diciendo que miente? Marcela negó con rapidez. No. Estoy diciendo que podría estar interpretando. Que el dolor también acomoda los recuerdos. Y que, si usted se deja llevar solo por la emoción, podría terminar confirmando algo que después no resista una prueba. La frase quedó colgada entre ambos. Sebastián la observó un momento largo. Marcela parecía sincera. No contenta, o tranquila. Sincera, sí, de una forma incómoda. ¿Vio la carta?, preguntó él. No. ¿Y el documento notarial? Marcela bajó la vista un instante. Tampoco. Sebastián apoyó un brazo sobre el respaldo del sillón. Entonces está pidiéndome que dude de algo que no ha visto. Marcela sostuvo la mirada. Le estoy pidiendo que no se apresure a llamar hija a una mujer solo porque quisiera que lo fuera. La frase dolió más de lo que él mostró, no porque fuera ofensiva, sino porque tenía filo, porque tocaba justo el lugar donde la esperanza todavía era vulnerable. No voy a hacer nada sin verificarlo, dijo Sebastián, con una calma que le salió más firme de lo esperado. No soy un hombre que confunde deseo con certeza. Marcela lo sostuvo en silencio, luego aflojó un poco el gesto. Eso me tranquiliza. Bien, aunque también sé que si al final resulta que sí es verdad, usted no va a poder seguir viviendo como hasta ahora. Sebastián la miró fijo. Eso ya lo sé. Ella asintió una sola vez. Entonces vine a cumplir mi parte, nada más. Se levantó. Antes de irse dudó un segundo. Valeria cree que yo le tengo recelo, dijo casi en un susurro, pero no es eso. Solo no quiero verla romperse otra vez si todo esto se desmorona. Sebastián entendió mejor de lo que quería admitir. Gracias por decírmelo. Marcela inclinó la cabeza y salió. Esa misma noche, Sebastián bajó al hospital con la conversación todavía resonándole en la cabeza. Encontró a Valeria sentada junto a la cama de Lucía, pelando una fruta con una concentración excesiva, como si quisiera hacer algo útil con las manos para no pensar demasiado. Lucía dormía a medias, con el cuaderno abierto sobre el regazo. Sebastián esperó a que Valeria saliera al pasillo. Vino Marcela, dijo sin rodeos. Valeria cerró los ojos, no sorprendida, solo cansada. Ya sabía que iba a hacerlo, no lo hizo por atacarte, lo sé, quería advertirme. Valeria apoyó la fruta en un plato y se quedó quieta. Marcela siempre fue así. Cuando cree que algo me puede hacer daño, intenta detenerlo aunque eso también la haga quedar mal. Sebastián la observó. Me dijo que quizás estabas interpretando cosas que no entendiste bien. Valeria soltó una risa breve, seca. ¿Y tú qué pensaste? Pensé que tenía derecho a decirlo. Ella lo miró con una mezcla rara de alivio y tensión. Eso no responde. Sí responde. Significa que voy a verificar todo otra vez. No porque te desconfíe, sino porque ahora hay más de una vida en juego. Valeria se quedó callada. Luego asintió despacio. Bien, dijo. Verifica. Sebastián la miró sorprendido por la facilidad con que aceptó. ¿No te molesta? Claro que me molesta, respondió ella. Pero también me parece justo. Si voy a pedirte que te quedes, necesito que lo hagas con los ojos abiertos. La frase quedó suspendida unos segundos. Sebastián entendió algo ahí, en ese pasillo de hospital, junto a una puerta entreabierta y una niña dormida. Valeria no estaba pidiendo que la creyeran por compasión. Estaba pidiendo que la verdad pudiera sostenerse sola. Mañana, dijo él, mañana hacemos otra prueba si hace falta, y veremos los documentos de Catalina con un abogado. Valeria soltó el aire lentamente. Está bien. No hubo discusión, ni reproche.
Solo una clase de acuerdo duro, casi sobrio, que se parecía más a una alianza que a una tregua. Sebastián regresó a la mansión tarde, pero no fue a dormir. Se encerró en el despacho con la carta de Catalina sobre la mesa. La abrió otra vez. Había releído esas páginas tantas veces que ya sabía dónde se doblaba el papel y en qué línea la tinta se había corrido un poco. Pero esa noche encontró otra cosa. Una frase breve, casi al final. No le pido que me crea de inmediato. Solo le pido que mire a quien lleve mi sangre antes de decidir si merece su silencio. Sebastián se quedó inmóvil. Mirar, no creer por impulso, no rechazar por miedo, mirar de verdad. Se sentó despacio. Por primera vez entendió que Catalina no le estaba pidiendo una absolución. Le estaba dejando una tarea. A la mañana siguiente, los resultados del segundo chequeo no cambiaron nada. Al contrario, reforzaron la coincidencia genética. Ya no había espacio para la duda práctica. Lo único que quedaba era lo moral, lo humano. Ricardo dejó los documentos sobre el escritorio sin una sola palabra de más. Sebastián los revisó. Los dejó a un lado y se quedó mirando el dibujo de Lucía que alguien había puesto allí hacía unos días. Un caballo sobre el mar, 3 figuras pequeñas en la orilla. Una familia que todavía estaba aprendiendo a existir. Ese mediodía volvió al hospital. Lucía estaba despierta, con la respiración tranquila y un vaso de agua en la mano. Valeria estaba junto a la cama, revisando los horarios de visita con el rostro sereno, pero los hombros tensos. Cuando Sebastián entró, la niña alzó la vista y sonrió como si lo hubiera estado esperando desde hacía rato. «¿Llegaste?» «Sí». «¿Traes cara de noticia?» Valeria lo miró con atención. Sebastián se acercó a la silla y se sentó frente a ellas. «Traigo la verdad repetida», dijo. Lucía arqueó una ceja. «Eso suena aburrido». «No siempre». Valeria dejó la hoja sobre la mesa. «¿Qué pasó?» Sebastián sacó el sobre de los resultados. Esta vez no lo puso sobre la cama. Lo dejó delante de Valeria, para que ella también lo viera con sus propias manos. «Lo revisé otra vez», dijo. No había margen de error. Valeria lo tomó despacio. Leyó la primera línea, luego la segunda. Después cerró los ojos. No lloró de inmediato, solo respiró hondo como si el cuerpo le pidiera permiso para atender algo que llevaba mucho tiempo esperando. Lucía los miró a ambos. «¿Entonces ahora sí ya es oficial?» Sebastián la observó con esa sensación extraña de estar frente a una niña que entendía el mundo con más precisión de la que muchos adultos toleran. «Sí», respondió. «Oficial». Lucía asintió, satisfecha. «Bien». «¿Solo bien?», preguntó Valeria, con una sonrisa temblorosa. «Sí, porque ahora ya no tienen excusa para actuar raro». Sebastián soltó una risa corta. «¿Raro cómo?». Loso señaló a los dos con total seriedad. «Como si fueran a romperse si se miran mucho». Valeria se llevó una mano a la frente. «Dios mío». «¿Qué?», dijo Lucía. «Es verdad». Sebastián bajó la vista un instante, después volvió a mirarla. «Tienes razón». La niña se acomodó mejor en la almohada, satisfecha otra vez de haber acertado. «Entonces ya puedes dejar de preguntarle a mi mamá cosas que no sabes decir», decretó. Valeria soltó una exhalación entre risa y llanto. «¿Y tú qué sabes de eso?» «Sé bastante», respondió Lucía. «Los adultos siempre preguntan mal cuando están asustados». Sebastián levantó la mirada hacia Valeria. Ella intentó sostener la seriedad, pero no pudo. La tensión de esos días empezó a soltárseles un poco en el rostro, no como un final, sino como el primer alivio real de algo que por fin tenía nombre. Él guardó el informe dentro del sobre. «A partir de ahora», dijo, «nadie más va a decidir por ustedes». Valeria lo miró en silencio. Lucía también. «¿Eso qué significa?», preguntó ella. Sebastián tardó un segundo en responder. Había palabras que solo se podían decir una vez, y si se decían mal, sonaban vacías. «Significa que voy a estar aquí», dijo al fin, «no como visita, no como ayuda temporal, como familia». Lucía no pareció sorprendida. Tal vez porque los niños detectan antes de tiempo cuando una promesa ya venía formándose desde hacía días. «Entonces vas a tener que aprender nuestras reglas», dijo. «¿Hay muchas?» «Sí».
Una de ellas es que no puedes llegar con cara de empresario todo el tiempo. Sebastián sonrió. Haré mi mejor esfuerzo. Y otra, añadió Lucía, es que si vas a quedarte, no te vayas cuando te dé miedo. La frase cayó con una madurez que dejó a Valeria en silencio. Sebastián sostuvo la mirada de la niña y entendió que ella no estaba hablando solo de él. Estaba hablando de todos los adultos que se habían ido de alguna forma, en algún momento, dejando detrás preguntas demasiado grandes. No me iré, dijo. Lucía lo miró fijamente, midiendo la sinceridad. Está bien, concedió al fin. Te creo por ahora. Valeria bajó la cabeza, con esa sonrisa pequeña y rota que ya empezaba a volverse menos rota cada día. Sebastián apoyó ambas manos sobre las rodillas. Había llegado a esa habitación esperando resolver una duda. Salía de ella con algo mucho más difícil, el deber de quedarse. En el pasillo, antes de regresar a su oficina, recibió una llamada de Ricardo. Había noticias de la administración del hospital, un trámite pendiente, unas autorizaciones que debían firmarse, la carta de Catalina que el abogado necesitaba revisar. Sebastián escuchó en silencio, respondió lo necesario y colgó. Luego miró por la ventana del pasillo hacia el estacionamiento. El día seguía normal para todos los demás. Para él ya no. Pensó en Marcela, en sus dudas honestas. Pensó en la carta. Pensó en la prueba. Pensó en Lucía, que lo había llamado abuelo sin miedo. Pensó en Valeria, que había cruzado un jardín de rodillas para no dejar morir a su hija y acababa de devolverle a él una parte de su propia historia. Cuando volvió a la habitación, la encontró vacía de conversación. Lucía se había quedado dormida, con el cuaderno abierto sobre las piernas. Valeria estaba sentada junto a la cama, inmóvil, mirando a la niña como si todavía no terminara de creer lo que había pasado. Sebastián se acercó despacio. ¿Está bien?, preguntó en voz baja. Valeria asintió. Ahora sí. Él se quedó junto a la cama unos segundos. Lucía respiraba tranquilo. Afuera el hospital seguía con su ruido leve, sus pasos, sus puertas, su rutina. Pero dentro de esa habitación había algo nuevo, algo que ya no se podía deshacer. Valeria alzó la vista hacia él. Esto cambia todo, dijo. Sebastián no apartó la mirada de Lucía. Sí, ¿te asusta? Él tardó un momento. Sí, Valeria lo observó. ¿Y aún así te quedas? Sebastián giró apenas la cabeza. Más que eso, ya me quedé. Y en ese instante, con la prueba guardada, la niña dormida y la verdad ya confirmada, quedó claro que no había vuelta atrás. Solo faltaba aprender qué forma iba a tener esa nueva vida. La última vez que Lucía olió jazmín, sonrió como si por fin hubiera reconocido algo que había estado esperando toda su vida. Fue una sonrisa pequeña, casi distraída. Pero Sebastián la vio y por alguna razón se quedó quieto. Estaban en el mercado de flores, un domingo por la mañana, con el sol todavía suave y el aire cargado de tierra húmeda, hojas recién regadas y voces que se cruzaban entre los puestos. Valeria caminaba al lado de su hija con una calma que hacía semanas no tenía. Lucía ya no arrastraba los pasos como antes. Seguía delgada, seguía cansándose rápido, pero había recuperado esa energía suya que no parecía grande hasta que desaparecía. Ahora estaba ahí otra vez. Se detenía frente a cada mesa como si estuviera haciendo una inspección seria. Tocaba los pétalos con cuidado. Olía las hierbas, preguntaba nombres, corregía a Sebastián cuando confundía una planta con otra. El doctor Carranza había dicho que los paseos cortos eran buenos, siempre que no se excedieran. Nadie le explicó a Lucía que eso significaba caminar despacio, porque ella interpretó la recomendación a su manera. Caminar con dignidad y escoger bien. Ese no, dijo, señalando un ramo de lirios. Huelen fuerte. ¿Y eso es malo?, preguntó Sebastián. Lucía alzó los hombros. No, solo cuando uno está cerca mucho rato. Valeria sonrió sin poder evitarlo. Tiene razón. Sebastián iba detrás de ellas con una bolsa en la mano, sin prisa. Le había parecido extraño al principio salir así, sin chofer, sin agenda, sin la sensación de que cada minuto debía resolver algo importante. Pero se había acostumbrado rápido a lo nuevo.
a llevar el ritmo de Lucía, a escuchar a Valeria cuando hablaba de cosas simples, a descubrir que una tarde tranquila podía sentirse más valiosa que una reunión cerrada con abogados y directores. En un puesto del fondo, una mujer mayor acomodaba ramilletes de jazmín en vasos de vidrio. No eran flores ostentosas, no llamaban la atención desde lejos, pero cuando Lucía las vio, se detuvo como si algo la hubiera tocado por dentro. Tomó uno de los ramilletes entre los dedos y lo acercó despacio a la nariz. No dijo nada enseguida, solo cerró los ojos. Valeria la observó con cuidado. Sebastián también. Había algo en esa pausa que no era casual. Lucía abrió los ojos al poco rato y miró a su madre con una expresión extraña, serena y sorprendida al mismo tiempo. «Huele igual que la abuela Catalina», dijo. Valeria se quedó inmóvil. Sebastián sintió que el ruido del mercado se alejaba un poco, como si todos los sonidos dieran un paso atrás por respeto. Lucía siguió sosteniendo las flores con ambas manos. «No sé cómo explicarlo», añadió, «pero me acuerdo». Nadie habló enseguida. La anciana del puesto, sin saber nada de la historia, siguió atando otros ramos con una paciencia tranquila. A unos metros, un niño pedía monedas para una bolsa de maní. Un vendedor gritaba ofertas de temporada. La vida seguía normal y desordenada, mientras en ese rincón exacto algo se acomodaba en silencio. Valeria se agachó frente a su hija. «¿Te acuerdas de ella de verdad?», Lucía sintió. «Un poco. Cuando me abrazaba, olía así». Valeria tragó saliva. Sebastián vio cómo intentaba mantenerse firme, aunque los ojos ya le brillaban. No era una escena grande. No hubo música ni un gesto dramático. Solo una niña sosteniendo un ramo de jazmín y diciendo algo que no se podía medir con lógica, pero que nadie allí dudaba. Sebastián extendió la mano y tocó con los dedos uno de los tallos. Pensó en Catalina, en la mujer de la fotografía, en la carta que había leído tantas veces que ya reconocía la curva de cada línea. Pensó en todo lo que se había perdido por años de silencio. Y pensó, por primera vez sin culpa, que tal vez todavía llegaban a tiempo para algunas cosas. Compraron el ramo. Lucía insistió en pagar con las monedas que llevaba en el bolsillo. Contó una por una sobre la palma de la florista, muy seria, como si aquello fuera un deber importante. La mujer sonrió al verla. «Llévatelas con cuidado», le dijo. Lucía las sostuvo durante todo el camino de regreso. No permitió que nadie las cargara por ella. En la mansión, la rutina ya no tenía el aire rígido de antes. Había cambiado poco a poco, sin anuncios ni decisiones espectaculares. Sebastián había movido su despacho a un horario más humano. Ricardo, que al principio parecía desconcertado por esa nueva versión de su jefe, terminó acostumbrándose a los mensajes que llegaban con la frase más impensada de todas. «No hoy, estoy con mi familia». Al principio le costó incluso pronunciarlo. Después empezó a decirlo con naturalidad. La mansión también cambió. Carmen dejó de hablar en susurros cuando veía a Lucía leer en los sillones. La cocina volvió a oler a café a media mañana. Aparecieron dibujos en la heladera, una manta en el sofá del estudio y una planta nueva en la habitación de Lucía, que ella misma eligió porque, según explicó, tenía hojas más pacientes. Sebastián no supo en qué momento exacto empezó a sentirse en casa. Tal vez fue la primera vez que oyó a Lucía reír en el pasillo, o la noche en que encontró a Valeria dormida en una silla junto a la cama de su hija, con la espalda doblada y la cara cansada, pero sin la tensión de antes. O quizá fue cuando, por costumbre, empezó a fijarse si una silla más seguía fuera de lugar para alguien que venía a quedarse. Valeria tardó más que Lucía en acostumbrarse. Seguía teniendo ese reflejo de mujer que mira todo dos veces antes de aceptar que algo bueno puede ser real. A veces, cuando Sebastián llegaba a la cocina por agua o la encontraba revisando la tarea de Lucía en la mesa del comedor, ella bajaba la mirada con una incomodidad leve, como si todavía estuviera entrando en una casa que no terminaba de creer suya. Él nunca la apuró, aprendió a dejar espacio,
y ese espacio hizo más por ellos que cualquier conversación forzada. El trámite legal para dejar claro el vínculo familiar avanzó sin escándalos. Ricardo preparó los documentos. El notario revisó la carta de Catalina, la prueba genética, los registros y las declaraciones necesarias. Todo quedó firmado en una mañana gris, de esas que no parecen importantes hasta que uno entiende lo que se está sellando. No hubo brindis, no hizo falta. Cuando el notario terminó de escribir la última línea, alzó la vista y dijo con una formalidad casi amable: «Ahora todo está en orden». Sebastián miró a Valeria. Ella sostuvo el papel entre las manos un segundo más de lo necesario. No lloró, esta vez no, solo cerró los ojos un instante, como quien por fin deja de aguantar la respiración. «¿Ya está?», preguntó luego, casi en voz baja. «Ya está», respondió Sebastián. Lucía, que esperaba sentada en una silla al lado de la mesa, levantó la cabeza con la impaciencia de los niños a los que no les gusta quedarse fuera de nada. «Entonces ahora sí somos de verdad», dijo. Sebastián sonrió. «Sí, de verdad». Lucía lo pensó un momento, aunque ya lo éramos antes. Valeria la miró con una ternura que se le notaba en toda la cara. «Sí, mi amor, pero ahora también lo sabe el papel». «Qué lento es el papel», murmuró Lucía. Sebastián soltó una risa breve. «A veces sí». Desde ese día, lo formal y lo íntimo dejaron de pelear entre sí. El vínculo ya existía en la mesa del desayuno, en las tardes de lectura, en la forma en que Sebastián se detenía a escuchar, a Lucía explicar por qué ciertos dibujos salían mejor con lápices de punta blanda. Existía también en la manera en que Valeria dejaba de pedir permiso para ocupar una silla, una taza o un espacio en la conversación. La casa se llenó de cosas pequeñas que parecían insignificantes y sin embargo sostenían todo. Lucía volvió a la escuela una mañana de luz limpia. Llevaba el uniforme impecable, una mochila nueva y el cabello bien peinado por Valeria, que había invertido media hora en decidir si las trenzas iban mejor apretadas o sueltas. Al final eligió una versión intermedia, porque Lucía dijo que no quería parecer demasiado formal. Sebastián la llevó hasta la puerta. Ella caminó unos pasos, luego se giró para mirarlo con el ceño fruncido. «No vengas a recogerme con cara de millonario triste». Él tardó un segundo en responder. «¿Y cómo sería eso? Ya sabes, con ese gesto de como si estuvieras resolviendo el mundo». Valeria, que estaba detrás de ella, se tapó la boca para no reír. Sebastián bajó la cabeza con resignación. «Haré lo posible por verme menos millonario triste». Lucía asintió, satisfecha. «Bien, porque ya tengo suficiente con que me pregunten cosas». «¿Te preguntan mucho?» «Un poco». Sebastián se agachó apenas para quedar a su altura. «¿Y tú, qué les dices?» Lucía lo pensó un instante. «La verdad, pero no toda». «¿Y eso cómo funciona?» «Fácil», dijo ella. «Digo que estuve enferma, que ya estoy mejor y que mi Abiauki vive conmigo». Valeria levantó una ceja. «¿Eso dijiste?» «Y si preguntan más, les digo que es una historia larga». Sebastián la miró, sorprendido y orgulloso al mismo tiempo. «Me parece una respuesta bastante buena». Lucía sonrió apenas. «Lo sé», y se fue caminando con paso firme hacia la entrada de la escuela, como si su vida acabara de recuperar el lugar que le correspondía. Sebastián se quedó viéndola hasta que desapareció por la puerta. Valeria estaba a su lado, en silencio. «La llevaste bien», dijo ella al fin. Él no apartó la vista del edificio. «Ella nos llevó a nosotros». Valeria lo miró de reojo, pero no respondió. Había aprendido que a veces Sebastián decía las cosas con una sencillez que llegaba más lejos que cualquier discurso. El tiempo comenzó a pasar de otra manera. Lucía hacía las tareas en la mesa de la cocina, mientras Carmen preparaba algo al fondo. A veces se quedaba dormida en el sofá, después de la escuela, con la mochila todavía colgando de un hombro. Sebastián empezaba a notar cuándo estaba más cansada solo por la forma en que apoyaba el codo en la mesa. Valeria ya sabía cuando la niña necesitaba descansar sin que dijera nada. Y él, por su parte, empezó a reorganizar la vida entera alrededor de esos detalles. No era algo grandioso,
Nadie lo aplaudía, nadie lo publicaba, pero canceló reuniones que antes habrían sido intocables, llegó más temprano a casa, dejó de responder correos a medianoche y aprendió a preguntar cosas como si de verdad importaran, porque le importaban. ¿Cómo te fue hoy? ¿Comiste bien? ¿Te duele algo? ¿Quieres que te lea otra vez el mismo cuento? ¿Quieres ir al jardín o prefieres quedarte aquí? A veces Lucía respondía con monosílabos. Otras veces le daba explicaciones larguísimas sobre cosas que Sebastián no entendía del todo y que de todos modos escuchaba con atención. Valeria lo observaba desde lejos con una mezcla de gratitud y prudencia. No había perdido el miedo de un día para otro. Solo había aprendido a no dejar que la desconfianza ocupara todo el espacio. Una tarde, mientras Lucía hacía una manualidad en el piso de la sala, Sebastián se quedó viendo a Valeria doblar ropa en el borde del sofá. ¿Qué? Preguntó ella al notar su mirada. Nada, eso no es verdad. Él dudó apenas. Pensaba en que todo esto se siente menos imposible de lo que creí. Valeria sonrió con una suavidad cansada. Porque ya no estamos corriendo. No, ni escondiendo nada. Sebastián asintió. No. Ella dejó la camiseta sobre la pila y lo miró de frente. Mi madre habría odiado la idea de que todo tuviera que llegar así, tarde y con dolor, dijo. Pero también habría dicho que todavía estamos vivos, y que eso ya es bastante. Sebastián sostuvo esa frase en silencio. Catalina aparecía así en la casa sin aparecer, en una palabra de Lucía, en el olor de la ropa limpia, en la taza de café que Valeria dejaba junto a la ventana, en la carta guardada en una caja junto a los papeles oficiales, en la manera en que todos, sin ponerse de acuerdo, evitaban hablar de ella como si estuviera lejos. No lo estaba. Seguía en las pequeñas decisiones que habían cambiado el rumbo de todo. Semanas después, Lucía pidió volver al mercado de flores, no porque quisiera comprar algo urgente, sino porque había visto un video en la escuela sobre plantas y quería buscar algo bonito que también sirviera. Esa fue su explicación. Nadie intentó discutirla. Fue un sábado, temprano. El mercado estaba más lleno que la última vez. Había puestos nuevos, olores distintos, más ruido. Lucía caminó despacio, pero con una seguridad nueva. Ya no iba mirando el suelo. Miraba las cosas con la intensidad de quien realmente está volviendo. Se detuvo otra vez frente al mismo puesto de jazmín. La anciana seguía ahí, y cuando la mujer vio a Lucía, le sonrió como si la recordara, aunque probablemente no fuera cierto. A veces los vendedores reconocen rostros, y a veces solo reconocen esa clase de alegría que se les queda a las personas cuando regresan a un lugar que les hizo bien. Lucía tomó un ramillete, lo olió, luego cerró los ojos. Esta vez no dijo nada enseguida. Sebastián y Valeria esperaron. Cuando abrió los ojos miró a su madre primero, después a su abuelo. «Ya no me da tristeza», dijo. Valeria parpadeó. «No», Lucía negó con la cabeza. «No, ahora solo huele a ella y a ustedes». La frase quedó suspendida en medio del mercado, simple y enorme. Sebastián sintió que algo muy antiguo en su pecho se aflojaba por completo. Valeria llevó una mano a la boca, sin lograr ocultar la emoción. Lucía no pareció darse cuenta del efecto que había causado. Seguía concentrada en el ramo, acomodándolo en sus manos con una delicadeza casi ceremonial. «Creo que me gusta más así», añadió, como si todo estuviera junto. Compraron más jazmines. También unas hojas verdes para la habitación de Lucía y un pequeño arreglo para la mesa del comedor. La florista, que había visto la escena sin entenderla del todo, les envolvió todo con cuidado y les deseó un buen día. De regreso a la mansión, Lucía fue directamente al estudio de Sebastián. Ya sabía dónde poner las flores. No preguntó. Puso el ramo en el florero junto a la fotografía de Catalina, acomodó otro en la cocina y dejó el tercero en la mesa de la sala. Después se retiró un paso para ver el efecto general. «Ahora sí», dijo con absoluta convicción. «Ya parece nuestra casa». Valeria se quedó mirándola. Sebastián también, no porque la frase fuera brillante, sino porque era verdad.
La casa ya no era solo una mansión grande con demasiado silencio. Era una casa con reglas nuevas, con voces, con rutinas, con una niña que discutía el orden de las cosas, con una madre que había dejado de pedir perdón por existir y con un hombre que había aprendido demasiado tarde, pero a tiempo, que la familia no siempre se encuentra. A veces se construye. Esa noche, después de acostar a Lucía, Sebastián salió al jardín con Valeria. El aire estaba fresco. El olor a jazmín venía desde la casa, mezclado con la humedad de la tierra y el pasto recién regado. Se quedaron junto al sendero de piedras, mirando las luces encendidas en la planta alta. ¿Sabes qué fue lo más raro de todo esto?, preguntó Valeria. Sebastián la miró. Probablemente muchas cosas. Ella sonrió apenas. No. Lo más raro fue que, cuando todo se confirmó, yo no sentí que mi vida empezara de cero. Sentí que por fin llegaba a un lugar donde ya había estado esperándome algo. Sebastián tardó en responder. Catalina habría entendido eso. Valeria asintió despacio. Sí, el silencio entre ellos no pesaba. Era uno de esos silencios que ya no necesitan explicarse. Sebastián miró el jardín, el mismo lugar donde Valeria se había arrodillado meses atrás. Pensó en aquella imagen y en lo lejos que quedaba ahora, aunque siguiera siendo parte de todo. Aquella vez, dijo de pronto, cuando caíste allí, pensé que venías a pedirme dinero. Valeria soltó una risa corta. Y yo pensé que te ibas a cansar de mí antes de que terminara de hablar. No lo hice. No, no lo hiciste. Él volvió a mirar hacia la casa. Creo que esa fue la primera vez que entendí que el problema nunca fue el dinero. Valeria lo observó con una calma suave. No, era el silencio. Ella no respondió. No hacía falta. Más tarde, ya en la habitación de Lucía, el olor a jazmín seguía entrando desde el pasillo. La niña estaba despierta, acostada de lado, con los ojos abiertos mirando el techo. ¿No duermes?, preguntó Sebastián desde la puerta. Un poco. Él se acercó. ¿Te duele algo? No. Entonces, ¿qué pasa? Lucía sonrió apenas. Nada. Solo quería oler un ratito más. Sebastián entendió enseguida. Se sentó en la silla junto a la cama y dejó que el silencio hiciera su trabajo. Lucía giró apenas la cabeza hacia el florero pequeño que habían puesto en su mesa de noche. Antes me daba miedo olvidarme de cosas, dijo en voz baja. Sebastián la miró. ¿Cómo qué? Como el olor de la abuela. O tu cara cuando no estás serio. O cuando mi mamá se ríe de verdad. Él se quedó quieto. Lucía siguió sin dramatismo, como si hablara del clima. Pero ya no creo que se me vaya a olvidar tanto, porque ahora están aquí. Sebastián sintió que algo muy simple le oprimía el pecho. No sabía qué decir, y por una vez, no quiso llenar el espacio con palabras innecesarias. Solo acercó la mano y le apartó un mechón de la frente. Lucía cerró los ojos por fin. Buenas noches, abuelo. Él se quedó mirándola un momento antes de responder. Buenas noches, Lucía. Cuando salió de la habitación, Valeria estaba en el pasillo con una taza entre las manos. No preguntó nada, solo levantó la vista hacia él. ¿Se durmió?, preguntó. Sí. Valeria exhaló despacio, aliviada. Sebastián se quedó allí un segundo, junto a ella, mientras la casa entera respiraba en calma. Desde la habitación de Lucía llegaba apenas un hilo de olor a jazmín. Y en ese olor, tan simple y tan preciso, estaban Catalina, la carta, la prueba, el hospital, el miedo, el jardín, la rodilla en la tierra, la niña que había aprendido a sobrevivir, la madre que no se rindió y el hombre que llegó tarde pero decidió quedarse. No había nada más que explicar. Solo quedaba vivir esa nueva vida que por fin ya no pertenecía al pasado.